Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 16. Capítulo 82. Quinn se sentó en la silla más cómoda en la que jamás se había sentado. Todo, desde la altura, el ancho y la profundidad del asiento hasta la inclinación, el soporte lumbar y la reclinación, era perfecto para él. Los materiales de la silla, los reposabrazos y el reposacabezas eran de la mejor calidad que había experimentado. Para alguien que rara vez se sentaba en sillas con respaldo, aquello era un paraíso en una habitación, ya que su cuerpo se sentía completamente a gusto. Al retroceder un poco, Quinn, sentado en su silla, se encontró en una habitación sencilla con chimenea y una pequeña estantería. Junto a su silla había una mesita iluminada por una lámpara de velas. La habitación parecía ser el lugar donde Quinn se sentía a gusto. La silla estaba frente a la chimenea, y Quinn cerró los ojos. Sus ojos se movían rápidamente bajo sus párpados fuertemente cerrados. Adentrándose en su mente, se encontró de pie en su paisaje mental. Sus ojos escudriñaban ese paisaje mental, observando algo visible solo para él. Muchas culturas mágicas solían hablar de 4 elementos clásicos. Estos elementos se denominaban típicamente agua, tierra, fuego y aire, y se proponían para explicar la naturaleza y la complejidad de toda la materia en términos de sustancias más simples. Las antiguas culturas mágicas de Grecia, el antiguo Egipto, Persia, Babilonia, Japón, el Tíbet y la India tenían listas similares, refiriéndose a veces al aire como viento en sus lenguas locales. Estas distintas culturas, e incluso los estudiosos de la magia, tenían explicaciones muy diversas sobre sus atributos y cómo estas teorías se relacionaban con fenómenos observables, como la cosmología mágica. A veces, estas teorías se entrelazaban con la mitología y se personificaban en deidades. Algunas de estas interpretaciones incluían el atomismo, la idea de que la materia consta de porciones diminutas e indivisibles. Otras consideraban que los elementos eran divisibles en partes infinitamente pequeñas sin alterar su naturaleza básica. El paso del tiempo y el progreso pusieron a prueba estas creencias en la magia, y muchas culturas mágicas seguían creyendo que estos 4 elementos comprendían la totalidad del mundo material. Quinn no creía en la teoría clásica de los elementos porque estaba familiarizado con la teoría atómica moderna. Sin embargo, no consideraba que la teoría no mágica de la materia fuera la interpretación completa y correcta como base de toda la materia, ya que la teoría atómica no tenía en cuenta la magia. También había reflexionado sobre las 4 teorías elementales clásicas y se había preguntado si el aire, el agua, la tierra y el fuego eran equivalentes mágicos del gas, el líquido, el sólido y el plasma. Pero la interpretación de Quinn fue rechazada tras leer sobre las teorías elementales clásicas de todas las culturas. Si bien los estados sólido, líquido, gaseoso y plasmático compartían muchos atributos con los elementos clásicos tierra, agua, aire y fuego, respectivamente. Estos estados se debían al comportamiento similar de distintos tipos de átomos a niveles de energía comparables, y no a que contuvieran un único tipo de átomo, componente básico o sustancia. Pero en la teoría elemental clásica, Quinn había encontrado algo interesante. Algo que él personalmente creía que era cierto. Muchas culturas que se adherían a alguna forma de teoría elemental clásica creían en la existencia de otro elemento. Científicos no mágicos han descartado la existencia del 5º elemento mediante la experimentación. El 5º elemento clásico, conocido como éter, también escrito aether, aiter o éter, o con otro nombre, quinta esencia, el material que llenaba la región del universo por encima de la esfera terrestre. Quinn creía que el 5º elemento era la magia misma. El 5º elemento, presente en todas partes, algo que las personas sin poderes mágicos no podían encontrar porque no eran capaces de hacerlo. Encontrar la magia no formaba parte de su herencia. El axioma predominante sobre la magia era que estaba presente en los seres vivos. Estaba presente en los humanos mágicos, en otras especies mágicas, en la flora y la fauna mágicas. La magia residía en aquellos capaces de poseerla. Los estudiosos de la magia moderna no creían que la magia fuera omnipresente en el entorno, ni que las especies con poderes mágicos fueran generadoras de magia. La magia era una fuerza sobrenatural presente en seres selectos que les permitía modificar aspectos del mundo a un nivel fundamental. Pero Quinn pensaba de forma diferente. Creía que la magia era omnipresente y que el 5º elemento, que aparentemente había sido refutado incluso por las comunidades mágicas, era de hecho genuino y mágico. Aunque Quinn no tenía pruebas concluyentes de que el 5º elemento fuera una fuerza mágica, sí tenía indicios abstractos y razones para creer en él. La razón por la que creía que el 5º elemento era mágico y omnipresente era la existencia de poltergeists. Un poltergeist era un espíritu indestructible del caos. Eran como fantasmas y rondaban un lugar específico en un momento determinado. Pero, a diferencia de los fantasmas, no estaban vivos antes de morir. Un poltergeist no tenía una parte viviente en su existencia. Eran seres inmortales, que nunca morían ni morirían, porque una entidad inmortal nunca estuvo viva para empezar. Por lo tanto, los poltergeists no aparecieron de la nada y se manifestaron por sí solos. Los humanos, los animales, las plantas y muchas otras especies se reproducían mediante la procreación. Incluso los dementores se dividían para crear otro ser de sí mismos. Pero los poltergeists no surgían de su propia especie. No nacían por reproducción, sino que se formaban de la nada. Quinn creía que provenían de la magia y que, cuando se cumplían ciertas condiciones, la magia del lugar se activaba, dando origen a un poltergeist. La mera existencia de poltergeists constituía la base de la creencia de Quinn en la presencia de un elemento omnipresente, al que consideraba magia. Porque, si la magia no fuera omnipresente, los poltergeists no podrían manifestarse en este mundo. Aún se desconocía si Quinn tenía razón o no. Pero, en ese momento, Quinn estaba utilizando la idea de un elemento omnipresente que existía en todo el universo para potenciar su oclumancia. Según Alan, la oclumancia defensiva de Quinn era inútil si alguien lograba atravesar sus escudos primario y secundario sin que él se diera cuenta. Si una infiltración sigilosa tuviera éxito, Quinn estaría perdido, porque más allá de eso, la solución a este problema consistió en añadir características adicionales a sus defensas de oclumancia. Para detectar cualquier ataque mental externo que pudiera atravesar los escudos de Quinn, este tuvo una idea y decidió llenar todo su paisaje mental con una sustancia omnipresente.
Algo parecido al quinto elemento de la teoría elemental clásica, pero con propiedades básicas para combatir la magia mental externa. Quien había ideado un cronograma para establecer el elemento mental invisible, pero omnipresente, que elevaría su defensa de oclumancia a otro nivel. La primera parte del proceso consistió en llenar todo su paisaje mental con materia invisible. Los desafíos de esta etapa radicaban en que el paisaje mental de King carecía de dimensiones definidas. Era un espacio infinito que se extendía en todas direcciones, por lo que King debía encontrar la manera de llenarlo con materia omnipresente. El segundo desafío consistía en hacer que la materia se volviera invisible en la naturaleza, de modo que no fuera visible para nadie ni para nada que intentara entrar en su mente. Había considerado la posibilidad de hacer que su mente se volviera completamente invisible para cualquiera que la buscara, pero King no sabía cómo hacerlo. Intentó que sus escudos funcionaran como una capa de invisibilidad, pero no funcionó, ya que King no lograba encontrar la manera de ocultar algo que claramente debía estar presente en su interior. Además, el panorama mental era demasiado complejo y heterogéneo para que King pudiera ocultarlo. Sin embargo, en el caso de la materia omnipresente, era lo suficientemente homogénea y relativamente sencilla como para que King pudiera resolverlo. Volviendo al desafío de añadir materia invisible a su paisaje mental, que se extendía infinitamente en todas direcciones. En lugar de llenar un vaso con agua, King decidió añadir materia invisible a la esencia misma de su paisaje mental. Añadir la presencia de materia invisible al código fuente/diagonal genético de su paisaje mental. Durante su estancia en Hogwarts, King logró completar este proceso. Consiguió añadir materia natural a su paisaje mental. Su paisaje mental ahora poseía una materia omnipresente que abarcaba todo, desde sus dos réplicas hasta el vacío que se extendía infinitamente. Ah, sí, puedo sentirlo, suspiró King. Podía ver y sentir la adición a su paisaje mental. Sí, esto va a funcionar, ¿verdad? El primer desafío ha terminado, pero esto es solo el principio, dijo King, moviendo la mirada y girando el cuerpo para observar en todas direcciones. Ahora necesito hacerlo completamente invisible a cualquier análisis mental. El segundo desafío al plan de defensa de King consistía en hacer que el sujeto fuera invisible a cualquier análisis mental. Necesitaba que los atacantes no se dieran cuenta de que alguien los observaba. El objetivo era que bajaran la guardia. King quería que creyeran que su trabajo estaba hecho y que ya no necesitaban ser sigilosos ni cautelosos. Una de las cosas que King aprendió en la segunda bóveda fue que no puedes defenderte de algo que desconoces. Por lo tanto, si sus atacantes ignoraban la existencia de la materia invisible, no tomarían precauciones, facilitando así el trabajo de la materia omnipresente. Esto va a ser muy difícil, gimió King con tono cantarino. Hacer que la materia fuera invisible para el invasor significaba que debía ser mejor que ellos. Necesitaba ser más hábil y cubrir todos los aspectos para que la materia invisible no apareciera en ninguna sonda de detección de legitimidad. Esta será otra repetición de mi entrenamiento de detección de capas. King se lamió los labios y respiró hondo. Esto será una parte importante de los próximos meses. King desarrolló su capa de detección probándola contra varios ataques de legitimidad. Intentando activamente detectar ataques de legitimidad enmascarados hasta que su capa de detección se fortaleció lo suficiente como para hacerlo de forma pasiva. De esta vez será al revés, murmuró King para sí mismo, agitando la mano en el aire de su paisaje mental. Necesito desarrollar el asunto hasta el punto en que un intruso no pueda detectarlo. La última vez fue un juego de escondite, esta vez, será un juego de escondite. Una vez completada esta parte de la actualización, el siguiente paso sería la defensa propiamente dicha, en la que King alteraría la naturaleza de la materia invisible para impedir la magia mental alienígena. Esto transformaría el entorno mental de King en una herramienta defensiva. King ya había comenzado los preparativos para crear un entorno letal. La representación mental de King hizo que cerrara los ojos por un instante, y cuando los abrió, la visión había cambiado. Ahora se encontraba en el núcleo emocional de su mente. Era una extensa red de diminutos puntos de luz interconectados. Una red que se extendía por muchos kilómetros, si se la consideraba a una escala similar a la pequeña representación mental de King. Cada diminuto punto de luz representaba una emoción relacionada con un acontecimiento de la vida de King. Y, debido a la continuidad en la vida de una persona, cada acontecimiento estaba conectado con otros, creando una extensa red. Este lugar era distinto de la representación emocional que Alan había visitado para comprobar el estado emocional de King. Este era el límite. Si alguien tuviera acceso a esta parte de la mente de King, tendría control absoluto sobre sus emociones. Uf, había olvidado cuánto tiempo me llevó construir esto, suspiró King con una sensación de satisfacción, con las manos apoyadas en las caderas mientras admiraba su obra. Una capa protectora cubría la extensa red de emociones que King había experimentado durante toda su vida. Era la misma capa defensiva inspirada en el grafeno que King utilizaba habitualmente, la cual protegía su mundo mental. 10 capas de hexágonos interconectados formaban una sólida cubierta, cuya eficacia contra los ataques de legitimidad había sido demostrada. Los escudos defensivos primario y secundario de King tenían más de 150 capas de grosor, respectivamente, por lo que este escudo parecía muy delgado en comparación. Pero este escudo defensivo tenía una característica adicional que los escudos defensivos originales no tenían. Una tenue radiación en forma de ondas circulares emanaba de cada vértice de la extensa matriz hexagonal. Miles y miles de vértices irradiaban una radiación suave, que creaba una capa protectora de radiación que cubría las capas protectoras. Las 10 capas protectoras tenían la misma característica, lo que resultaba en 10 capas de radiación. Esto está funcionando de maravilla, susurró King, con el fruto de su trabajo reflejado intensamente en sus ojos. Esto demuestra que puedo replicarlo con materia invisible. La radiación era una aplicación de la oclumancia que inhibía la legilimencia. Su único propósito era degradar las ondas mentales, de modo que la sonda se debilitaba a medida que avanzaba a través de las capas de blindaje. Además, la intensidad de la radiación aumentaba a medida que la sonda penetraba más profundamente en el blindaje, debido a la acumulación de capas de radiación. Aunque me detenga ahora, puedo añadir esto a mis escudos principales, y eso los llevaría a otro nivel, un cambio cualitativo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de King mientras reflexionaba sobre el futuro de sus escudos defensivos.
Ahora, necesito averiguar cómo agregar esto a la materia invisible. Necesito pensar en un nombre para el material invisible. No puedo seguir llamándolo materia invisible. Los escudos contra la radiación fueron una prueba de concepto, pero añadir ese efecto a la materia invisible supuso otro reto que Kim tuvo que estudiar y averiguar cómo hacerlo. Solo pensarlo me produce una emoción intensa. Un paisaje mental entero transformado en una zona de radiación activa. Sí, sí. Kim negó con la cabeza repetidamente con una sonrisa de entusiasmo. Este va a ser mi mayor desafío. Oh. Me imagino a los legilimens entrando en mi paisaje mental y siendo alcanzados inmediatamente por la radiación, proveniente de una fuente invisible. Sí, sabía que esto sería bueno cuando lo comprendí. Lentamente, el ataque mental se desintegraría y se desvanecería como la llama de una vela en una noche ventosa. Kim apretó el puño con fuerza, como si estuviera aplastando algo entre sus manos. Cambio de escena. En la orilla nevada del gran lago, Kim miraba fijamente la superficie del lago, pensando en la tercera cúpula y en Neptuno. Definitivamente es Neptuno, el dios, y estoy seguro de que la pista está relacionada con el gran lago. ¿Tendría que salir de Hogwarts por el canal? Mientras desarrollaba la teoría del agua en la tercera bóveda, Kim descubrió que el gran lago estaba conectado al océano a través de canales subterráneos. Tras reflexionar más a fondo, esta información cobró sentido, porque al año siguiente, cuando se celebró el torneo de los tres magos en Hogwarts, el barco de Durmstrang emergió del lago, y con esta información, todo encajó. Y eso definitivamente también se refiere al agua, murmuró Kim, con las manos a la espalda mientras miraba la nieve cerca de sus pies. Puedo tragarla y puedo ahogarme en ella, que probablemente es lo que significa devorar en la adivinanza. Pero aún faltaba algo, y eso impedía que Kim terminara su idea. ¿Qué demonios es la ruina de Neptuno? Está conectada con la cúpula olvidada. Necesito saber si voy en la dirección correcta, gruñó Kim, pateando la nieve a sus pies. En las profundidades de la casa de baño de Neptuno. El acertijo apuntaba a la perdición de Neptuno, no a Neptuno mismo, pero Kim aún no había podido identificar a la perdición de Neptuno. El hogar de la maldición de Neptuno, era posible que el hogar de la maldición no estuviera en el gran lago, ni en el agua. El enemigo de Neptuno podría no vivir en el agua, podría estar en un lugar completamente diferente, y Kim estaba equivocado al respecto. ¿Quién o qué es bañe? El sonido del agua salpicando llegó a los oídos de Kim y lo hizo reflexionar. Levantó la vista y vio un gran tentáculo emergiendo del agua. El calamar gigante, murmuró Kim, observando el tentáculo de uno de los habitantes del gran lago. Los calamares gigantes podían alcanzar tamaños enormes y son uno de los organismos vivos más grandes de la Tierra. Se sospechaba firmemente que poseían poderes mágicos, pero no había pruebas, ya que este cefalópodo gigante nunca mostró ningún signo de magia. Estudiar a estas criaturas era difícil porque eran muy difíciles de encontrar y aparecían con poca frecuencia. Las que aparecían rara vez atacaban a quienes las veían. Este calamar gigante en particular habitaba el gran lago en los terrenos del castillo de Hogwarts, un castillo lleno de niños, y solo se le permitía hacerlo porque era un calamar gigante semidomesticado. Era muy dócil y servicial con los alumnos de Hogwarts. Por ejemplo, cuando alguno caía al lago durante la excursión en barco de primer año, los empujaba inmediatamente de vuelta a salvo. El calamar también era conocido por jugar con los alumnos, como cuando Fred Weasley, George Weasley y Lee Jordan le hacían cosquillas en los tentáculos mientras estaba parcialmente fuera del lago. Y por aceptar comida de los alumnos, como cuando Harry Potter le dio una tostada. Kim sonrió al recordar que, a pesar del miedo generalizado a las especies gigantes, la tarjeta de la rana de chocolate era para el querido calamar gigante de Hogwarts. La perdición de los antiguos marineros y estudiantes de Hogwarts, si decidieran darse un chapuzón en el lago. Kim hizo una pausa y tartamudeó al recordar la descripción de la tarjeta de la rana de chocolate. En parte porque acababa de encontrarse con la palabra bañe, maldición, pero también por una idea absurda, aunque impresionante, que se le había ocurrido. Neptuno, marineros, calamar gigante, susurraron con voz gutural Kim mientras contemplaba el tentáculo gigante. Kim recordó la descripción de un monstruo legendario. Una criatura mitológica muy popular, un monstruo marino legendario de tamaño gigantesco y apariencia de cefalópodo, que habitaba las costas de aguas peligrosas y aterrorizaba a los marineros de la zona. La bestia que dificultaba los viajes por agua, aterrorizando a la gente e impidiéndoles navegar por la vasta extensión de agua. Reduciendo indirectamente el papel de Neptuno en la religión romana porque temían al agua. Las cosas empezaron a tener sentido para Kim. No podía creer que la criatura que tenía delante fuera la ruina de Neptuno. Encajaba, pero al mismo tiempo, parecía absurdo. Mierda santa, mierda santa. Puro joder, gritó Kim con una expresión atónita mientras colocaba la palma de su mano en su frente y usaba la otra mano, con todos los dedos apuntando al solitario tentáculo gigante. Una gran cantidad de agua salpicó por todas partes cuando el calamar gigante azotó con sus tentáculos la superficie del lago. Esto no es un calamar gigante, esto es un maldito kraken. Capítulo 83. Necesito replantearme las decisiones que he tomado en mi vida, suspiró Kim mientras caminaba hacia el gran lago. Era principios de enero y Kim acababa de regresar a Hogwarts tras las vacaciones de Navidad. Hacía el frío más intenso del año. Nevaba casi sin cesar, cubriendo de blanco todo el paisaje que rodeaba Hogwarts. Bajo la intensa nevada, Kim se encontraba lejos del calor del castillo. Estaba a punto de comenzar su expedición hacia el lago de agua dulce, rodeado de tierra firme, que servía de reserva natural para criaturas marinas mágicas. ¿Para qué iba a nadar en enero?, murmuró Kim para sí mismo, dando un pisotón. Una media cúpula de tierra emergió de debajo de la nieve blanca. ¿Por qué no podía ser en abril o más tarde, o en cualquier época más cálida? Entonces el agua estaría agradable. Kim se quitó las numerosas capas de ropa que llevaba puestas y las metió en una pequeña bolsa de cuerda con un pequeño amuleto de expansión, dejando atrás un bañador. Ajustó la cuerda para cerrar la abertura y la fijó a la superficie interior de la cúpula. Con un toque, la media cúpula se cerró para formar una cúpula completa.
La nieve circundante se elevó sobre la cúpula de tierra, cubriéndola de blanco y camuflándola en el paisaje nevado. ¡Ay, qué frío hace! Kim respiró hondo el viento helado y exhaló la bruma gélida. Tenía la piel de gallina. Sin embargo, Kim no temblaba ni castañeteaba los dientes por el frío. Aunque no se había aplicado ningún hechizo de calor, Kim estaba acostumbrado a ese nivel de frío porque había sufrido temperaturas peores en la bóveda de hielo. Incluso usando magia de sangre en la bóveda, aún sentía algo de frío, así que no le preocupaba demasiado. Vamos a hacerlo. Kim se frotó las manos para generar calor mientras entraba al agua. Ah, sí, ahora hace frío, sintió el agua fría contra su piel, quemándole como si fuera fuego y no agua helada. Kim respiró hondo al sentir el agua fría antes de que su estado volviera a la normalidad a medida que los chorros de agua caliente hacían efecto para calentar su cuerpo. El agua helada no estaba lo suficientemente fría como para justificar el uso de magia de sangre. La magia de sangre estaba pensada para lidiar con un frío que podía matarte en cuestión de minutos. Mientras Kim caminaba hacia el agua subió y la profundidad aumentó. Cuando el agua le llegó al pecho, se formó una burbuja en la parte inferior de su rostro, creando una especie de máscara que le cubría la nariz, la boca, las mejillas, la mandíbula y se extendía hasta el cuello. Para su primera expedición a las profundidades marinas, Kim lanzó un hechizo de burbuja que produjo una burbuja alrededor del rostro del hechicero, proporcionándole un suministro continuo de oxígeno y permitiéndole respirar donde de otro modo no podría. Tras sumergirse en el agua, Kim emergió del suelo de piedra y se zambulló en el lago. El hechizo de la cabeza de burbuja surtió efecto y Kim pudo respirar con normalidad. El silencio le pesaba en los oídos mientras se deslizaba sobre un paisaje extraño, oscuro y brumoso. Apenas podía ver a 3 metros a su alrededor, así que, mientras nadaba, nuevas escenas parecían emerger repentinamente de la oscuridad que se acercaba, bosques ondulantes, algas negras enmarañadas, vastas marismas cubiertas de piedras opacas y brillantes. Nadó cada vez más profundo, hacia el centro del lago. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar a través del agua inquietantemente gris que lo rodeaba y hacia las sombras más allá, donde el agua se volvía opaca. Pequeños peces pasaban velozmente junto a él como dardos de plata. Un par de veces, creyó ver algo más grande moviéndose delante, pero cuando Kim se acercó, descubrió que no era más que un tronco grande y ennegrecido o un denso matorral. Ante él se extendían malezas de color verde pálido hasta donde alcanzaba la vista, de 60 centímetros de profundidad, como un prado de hierba muy alta. Kim miraba fijamente al frente, tratando de distinguir formas en la oscuridad, y entonces, sin previo aviso, algo le agarró el tobillo. Se giró y vio a un grindiló, un pequeño demonio acuático de piel verde pálida y cuernos, emergiendo de la vegetación. Sus largos dedos sujetaban con fuerza la pierna de Kim, mostrando sus afilados colmillos. Kim suspiró bajo su burbuja protectora, y una explosión de magia que emanó de su pie destrozó al pequeño demonio acuático. Un pequeño grupo de grindilaos emergió de los arbustos e intentó agarrar a Kim, pero chocaron contra un escudo invisible antes de ser lanzados lejos como el primer grupo. Los pequeños demonios acuáticos parecían ajenos a la situación mientras veían cómo sus hermanos eran arrojados lejos, mientras que cada vez más saltaban de los arbustos, intentando aferrarse a Kim. Su objetivo permanecía inmóvil y seguía expulsándolos, bombardeándolos con magia mientras su piel verde se cubría de manchas rojas de ira. Kim no se amedrentó ante las oleadas de grindilaos y siguió disparándoles como si fuera un juego divertido, y los pequeños bichos seguían saliendo de los arbustos, intentando clavar sus diminutas garras en Kim. Jaja, esto es divertido. Es como un juego de disparos en primera persona, rió Kim bajo su protección. Siguió disparándoles durante unos minutos antes de que los grindilaos se dieran cuenta de lo que estaba pasando y dejaran de atacar a Kim. Se retiraron entre los arbustos y se quedaron inmóviles, espiándolo con sus ojos verdes y frondosos. Kim se alejó nadando y, tras nadar un rato, dio vueltas en el agua, sintiendo que el silencio le oprimía los tímpanos más que nunca. Sabía que debía estar aún más adentro del lago, pero nada se movía salvo las algas ondulantes. Estoy perdido, pensó Kim, y decidió nadar hasta la superficie para hacerse una idea de dónde se encontraba. Al salir a la superficie, Kim se dio cuenta de que había nadado más al sur, alejándose del castillo. Se había dirigido hacia la estación de tren de Hogsmeade y el muelle donde los alumnos de primer año embarcaban para llegar al castillo. Necesito nadar hacia el oeste, dijo Kim, apartándose el pelo de la cara. Kim había observado los tentáculos del kraken y dedujo que su cuerpo principal colgaba en algún lugar al oeste del castillo. Mientras estaba en casa, Kim consideró la teoría de que el calamar gigante podría ser un kraken. Los calamares gigantes eran criaturas que habitaban aguas profundas y no podían sobrevivir en agua dulce, como los lagos interiores de Escocia. No toleraban la luz solar, la presión, la salinidad o la falta de ella, del agua, el espacio ni la escasez de alimento. En un momento de la narración, les dieron pan, que no podían digerir. Los calamares gigantes también tenían una piel muy suave que se desgarraba al tacto, pero el cefalópodo gigante que vivía en el gran lago era capaz de expulsar a los niños que caían al agua. Esto significaba que el calamar gigante de Hogwarts pertenecía a una especie mágica, y el kraken era precisamente la criatura que correspondería a la contraparte mágica del calamar gigante no mágico. Qué suerte que no sea un monstruo violento que hunda barcos, sino una mascota escolar pacífica y semidomesticada a la que le encanta relajarse, pensó Kim mientras se zambullía de nuevo en el agua y se dirigía hacia el oeste. Esta vez, Kim nadó un poco más arriba de las algas para evitar cualquier otro grindiló que pudiera estar al acecho. Continuó nadando durante lo que parecieron ser al menos 30 minutos. Atravesó vastas extensiones de lodo negro, que se arremolinaban turbiamente mientras agitaba el agua. Ah, esto empieza a cansar, pensó Kim. Empezaba a sentirse cansado. Llevaba nadando más de 50 minutos. Necesito aprender algún truco de magia que me facilite nadar, o al menos necesito crear unas aletas de buceo, pensó Kim. Dejó de nadar un instante y miró sus pies. Al segundo siguiente, conjuró un par de aletas. Vale, eso fue fácil. Buen trabajo. Transcurrieron 10 minutos más y Kim finalmente divisó el tentáculo del kraken. El gigantesco y largo tentáculo yacía en el fondo del lago, cubriendo una gran superficie.
Nadó para crear cierta distancia entre él y el tentáculo y avanzó lentamente, observando cómo el tentáculo se volvía cada vez más grueso. Por la barba de Merlín. Lo que vi sobre el agua era solo la punta del iceberg, ¿verdad? King quedó impresionado por el tentáculo del kraken. La punta del tentáculo se elevó lentamente y se arrastró por el agua, acercándose al pequeño humano que se había adentrado en su territorio. Y cuando estuvo cerca de King, el tentáculo aceleró y se dispuso a atraparlo. ¿Qué demonios? King, absorto contemplando al kraken, se encontró de repente, con el rabillo del ojo, justo en la punta de uno de sus tentáculos. El kraken intentaba envolverlo con su tentáculo, intentaba atraparlo. Instintivamente, King desató un escudo mágico de campo de fuerza que lo cubrió en un ángulo de 360 grados. Al principio, el tentáculo envolvió suavemente el escudo, pero al segundo siguiente, King sintió una tremenda fuerza ejercida por el tentáculo mientras intentaba apretar su envoltura alrededor de la protección de King. ¡Mierda! El escudo de campo de fuerza se tensó mientras King le aplicaba más magia, intentando desesperadamente mantener su integridad estructural. El kraken, al divisar a un pequeño humano en su territorio, quiso atraparlo, pero algo le impedía alcanzarlo con sus tentáculos. Tardó unos segundos en darse cuenta de que el pequeño humano poseía magia, así que desistió de intentarlo. Lo que para King pareció una eternidad de lucha duró apenas 3 míseros segundos antes de que la fuerza de compresión desapareciera. King abrió los ojos, que tenía fuertemente cerrados, respirando con dificultad, y sintió que se movía. Entonces vio que el tentáculo que rodeaba su escudo lo estaba levantando. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde me lleva? El tentáculo sacó a King del agua. El campo de fuerza, que seguía activo, atrapó el agua del lago en su interior. Desde fuera, parecía que el tentáculo sostenía una esfera de agua con King dentro. Tengo que irme, pensó King. Desactivó inmediatamente el campo de fuerza, y King cayó instantáneamente hacia el agua. El tentáculo sostenía el campo de fuerza, así que cuando King liberó la magia, el agua en su interior escapó del alcance del tentáculo. Por desgracia para King, el kraken se le había adelantado, otro tentáculo le esperaba en el agua. El segundo tentáculo emergió de la superficie del lago y atrapó a King con una de sus ventosas. Debido al tamaño del kraken, las ventosas que cubrían sus tentáculos eran enormes. King fue engullido por la ventosa, quedó atrapado hasta el cuello en su interior. Fu. Arg. King luchó contra los límites del kraken. Quería escapar de allí y sentía una fuerte tentación de usar magia para desgarrar la carne del kraken. Lo único que lo detenía era que, si bien el kraken lo había atrapado, solo lo estaba atrapando, no asfixiándolo. Además, durante décadas, el kraken había tenido fama de ser una criatura amigable y pacífica. El tentáculo del kraken se movió por el aire y se detuvo justo en la orilla del lago. La ventosa que sujetaba a King lo soltó y, sin contemplaciones, lo arrojó al suelo como un saco de patatas. King se puso de pie de inmediato y observó atentamente cómo el tentáculo se alejaba. Estaba seguro de que el tentáculo le había saludado con la mano al regresar al agua. ¿Qué demonios pasó? No estaba seguro de lo que había sucedido. King nadó durante casi una hora y, cuando finalmente llegó al kraken, la perdición de Neptuno, fue capturado y expulsado de vuelta a la tierra. Al mirar a su alrededor, King descubrió que se encontraba a la orilla del lago, cerca de los invernaderos de herbología. Mi maleta está en la dirección opuesta, refunfuñó King mientras miraba hacia la otra orilla del gran lago. No quiero caminar. Estoy muy cansado. Con los hombros caídos, King se secó del agua del lago. Hizo aparecer ropa sobre su cuerpo y emprendió la larga caminata hacia la otra orilla para recuperar sus prendas. Maldita sea, eso fue humillante, pensó King mientras se alejaba. Estaba pensando en qué hacer a continuación. A partir de ese momento, King comprendió que si se acercaba demasiado al cuerpo del kraken, sería expulsado del lago. Si quería llegar a la bóveda, tendría que superar al kraken. Necesito ser más rápido, pensó, basándose en los acontecimientos de hoy. Primero, no puedo pasar media hora intentando acercarme al kraken, necesito encontrar la manera de llegar más rápido. Segundo, necesito controlarme bajo el agua. El kraken tiene demasiados tentáculos, pero tengo la ventaja del tamaño. Soy más bajo, así que puedo esquivarlo. Para ello, sin embargo, necesito ganar velocidad y agilidad en la natación. Los engranajes en la mente de King se pusieron en marcha mientras reflexionaba sobre qué tipo de magia podría ayudarle en esta situación. La magia del agua es sin duda una ventaja, nada la supera bajo el agua. Probablemente podría usarla como propulsores para aumentar mi velocidad y moverme mucho más rápido. También mejoraría mis habilidades bajo el agua. Mientras el kraken no tenga poderes de magia del agua, podré vencerlo. Se pasó la mano por el pelo y rezó. Esperemos que, sea lo que sea la bóveda, esté dentro de algún tipo de edificio o habitación, porque no quiero estar trabajando en la bóveda mientras esquivo constantemente al kraken que intenta sacarme del agua. El siguiente problema radicaba en la supervivencia de King bajo el agua. Un ser humano como él no estaba hecho para permanecer sumergido durante largos periodos. Si bien era lo suficientemente atlético como para nadar durante mucho tiempo, si permanecía a gran profundidad, la situación se volvería peligrosa. El amuleto de la cabeza de burbuja no es lo suficientemente resistente, podría romperse si no tengo cuidado. No puedo correr ese riesgo, especuló King, crujiéndose el cuello mientras seguía caminando. Si necesito encontrar otra fuente de oxígeno, esta tiene que ser más resistente y durar todo el tiempo que la necesite. King tenía algunas ideas para encontrar una solución al problema del oxígeno, pero esto requeriría cierto estudio e investigación, ya que su método exigía sutileza y un delicado trabajo mágico. Este va a ser un año divertido. Cambio de escena. Era tarde por la noche en la habitación de la residencia estudiantil de King, Eddie y Marcus, y los tres residentes se estaban preparando para irse a la cama. King, ¿tienes alguna idea sobre la advertencia del ministerio? Preguntó Marcus desde su cama. Oí a alguien hablar de una advertencia. ¿Sabes de qué se trata? King, que estaba leyendo un libro sobre la transfiguración procedente de la región del Caribe, cerró el libro y se giró para mirar a Marcus. Se trata de Hogsmeade.
El ataque de novellos accionitas alertó al ministerio, así que están tomando precauciones, respondió Kim. Acto seguido, se levantó de la cama. Se dirigió al escritorio de la residencia estudiantil, abrió un cajón y sacó una hoja de papel. Y esta es una copia del aviso, le informó Kim mientras se dirigía a la cama de Marcus para entregarle el papel. Elliot le había enviado una copia del aviso a través del Magifax instalado en West Manor. El aviso del ministerio venía acompañado de una carta. En ella se le aconsejaba a Kim que, si quería algo de Hogsmeade, lo solicitara preferiblemente por correo y, si realmente necesitaba visitar Hogsmeade, que sus visitas fueran lo más breves posible. Marcus recibió el periódico y leyó el comunicado del ministerio. Por orden de el Ministerio de Magia. Tenemos el deber de informarles que, hasta nuevo aviso, los dementores de Azkaban patrullarán las calles de Hogsmeade todas las noches después de la puesta del sol. Esta medida se implementó para la seguridad de los residentes de Hogsmeade y se levantará cuando el ministerio arreste al grupo terrorista Novellos Accionites. Por lo tanto, es recomendable que termine sus compras mucho antes del anochecer. Feliz y próspero año nuevo. Eddie también tenía curiosidad, así que se levantó de la cama y fue a la de Marcus. Después de que Marcus terminó de leer, recogió la nota y la leyó. ¿Hablan en serio?, preguntó Eddie mientras dejaba la nota en la cama de Marcus. ¿Van a poner dementores en Hogsmeade? ¿No es un poco exagerado? ¿Qué daño hay en nombrar a unos cuantos aurores en el pueblo? Creo que pensaron, si los dementores patrullan Hogwarts, ¿por qué no Hogsmeade?, especuló Kim, encogiéndose de hombros mientras hablaba. Pero no será bueno para el negocio. Marcus, que escuchó la respuesta de Kim, formuló una pregunta en respuesta. ¿Crees que el ministerio sigue restringiendo al DMLE? Al colocar dementores en Hogsmeade, ¿están intentando mantener a los aurores alejados del caso? Marcus recordó la conversación que él y Eddie tuvieron con Kim sobre la fricción entre el ministerio y el DMLE. Para Marcus, esta situación, es decir, permitir que los dementores patrullaran Hogsmeade, parecía indicar que la facción del ministro seguía intentando restringir los movimientos de la oficina de aurores. Kim se dejó caer sobre la cama de Marcus y dijo, no estoy seguro de si esto se debe a la política o a los propios dementores. ¿Dementores? ¿Qué tienen que ver con esto?, preguntó Eddie, confundido. La situación se debía a la facción del ministro y al DMLE, no entendía cómo encajaban los dementores en ese contexto. Los dementores se alimentan de sentimientos positivos. Desconozco su nivel de conciencia, pero está claro que son lo suficientemente conscientes como para saborear y sentir el miedo, ya que se sienten atraídos por él y por la promesa de recuerdos positivos, continuó Kim. Obedecieron al Ministerio de Magia durante años porque, al custodiar Azkaban, recibían de los prisioneros el sustento de la poca esperanza o felicidad que les quedaba. Pero ahora muchos de ellos están lejos de su fuente de alimento, Azkaban. Y Dumbledore no les permite entrar al castillo, así que deben de haber estado inquietos desde hace tiempo, furiosos por su negativa a dejarlos entrar en los terrenos. Así que supongo que el ministerio está intentando apaciguar a los dementores permitiéndoles patrullar Hogsmeade por la noche. Marcus se frotó la sien y suspiró, todo esto es tan confuso. Algunas de las conversaciones que Marcus, Eddie y Kim mantuvieron este año giraron en torno a la política, y estas conversaciones llevaron a Marcus y Eddie a involucrarse cada vez más en ella. Los dos compañeros de piso de Kim comenzaron a reflexionar sobre el ministerio y lo que sucedía a su alrededor. Kim presenció personalmente cómo sus dos amigos intercambiaban ideas sobre artículos que habían leído en el periódico y discutían temas que no habían abordado antes. La división dentro del ministerio a causa de los accionitas de novellos fue un tema recurrente en muchas de sus conversaciones. ¿Por qué no les escribes cartas a tus padres? Escríbeles preguntándoles qué opinan sobre la situación actual, sugirió Kim, intentando ofrecerles una manera de comprender mejor el asunto. Claro, no digo que debas seguir sus consejos al pie de la letra. Simplemente escucha lo que tienen que decir y reflexiona sobre cómo te sientes al respecto. Investiga más y obtén una visión completa. Quizás así puedas tener una perspectiva clara que disipe cualquier confusión. Kim intentó convertir a sus amigos en pensadores críticos, personas que no fueran como la masa informe que abundaba en la sociedad mágica británica. Quería que fueran librepensadores y, dada la situación, que desarrollaran sus propias opiniones políticas era un buen comienzo. Personajes como Albus Dumbledore tenían en la mente del público una imagen que rozaba la adoración, lograba que la gente confiara en él sin pensarlo dos veces. Y una de las cosas que George le enseñó a Kim fue que la confianza ciega es como los clavos, cuanto más largos son, más peligrosos se vuelven. Kim no quería que sus amigos se convirtieran en borregos, como lo eran en realidad. No necesitaba aduladores a su alrededor que simplemente siguieran todo lo que él decía. Si bien eso podría parecer bueno en cierto modo, Kim quería que las personas con las que interactuaba fueran triunfadoras, no perdedoras incapaces de pensar por sí mismas. Eddie y Marcus estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Kim de escribir a sus padres, y esto hizo sonreír a los amigos de Kim. Fue un comienzo. Capítulo 84. Tarareando una melodía agradable, Kim caminó hacia su oficina, listo para comenzar otro turno de consultoría de calidad. ¿Y cuántos vendrán hoy?, se preguntó Kim, pensando en qué tipo de problemas se encontraría ese día. En un día normal, Kim recibía quizás a 2 o 3 clientes. Le contaban sus problemas con la esperanza de encontrar una solución. Esperemos que algunos no sean problemas relacionados con los deberes, suspiró Kim, con la esperanza de que surgiera algo interesante. Las solicitudes relacionadas con las tareas escolares implicaban que Kim proporcionara recursos a los clientes y cobrara unos pocos nuts por la información. El problema con este tipo de solicitudes era que no había margen para que los estudiantes se endeudaran. No podía hacerles los deberes porque eso atraería la atención no deseada de los profesores y, en segundo lugar, no quería hacer los deberes de los demás. Kim llegó a la puerta de la oficina y giró la manija para abrirla. Ya sabía que su asistente estaba allí, así que no se molestó en buscar la llave. Al abrir la puerta, Kim vio a Luna sentada en el taburete de la barra de la oficina, detrás del escritorio, con un cliente sentado frente a él. El timbre que había sobre la puerta sonó, alertando a los ocupantes de la llegada de Kim, lo que hizo que ambos lo miraran.
Él los saludó. Buenas noches. Luna, que llevaba la varita detrás de la oreja, saludó a Kim con la mano y le devolvió el saludo. Buenas noches. El cliente simplemente asintió con la cabeza al ver a Kim, pero no lo saludó verbalmente. Kim asintió en respuesta antes de dirigirse en silencio a la puerta del taller y entrar tras desbloquearla. No interrumpió la conversación de Luna y la dejó atender al cliente, ya que hablar con la gente era precisamente el motivo por el que la había contratado. Dejó caer su mochila y se quitó la túnica. Luna llamó a la puerta antes de entrar al taller. Me hizo una petición interesante, le informó Luna, mientras jugaba con unos mechones de pelo entre los dedos. Kim le había dicho que lo llamara si la petición le parecía interesante. A Kim le llevó un tiempo explicarle a Luna lo que quería decir con interesante, pero finalmente, Kim y Luna llegaron a un acuerdo sobre el significado de interesante. De acuerdo, allí estaré, respondió Kim, y formuló una pregunta. ¿Ya terminaste tus deberes? Ajá, ya terminé, respondió Luna con voz cantarina. Solo necesito embotellar la poción en un frasco para la clase. Excelente, exclamó Kim antes de preguntar, ¿y mis tareas, cómo van? Desde que Kim había contratado a Luna, le asignaba temas de estudio cada semana. A veces era teoría, otras, práctica. Le daba temas fáciles, le pedía que practicara hechizos hasta dominarlos o proyectos a largo plazo, como cultivar hierbas y hacer un seguimiento de su crecimiento. Él le había estado dando cosas divertidas, como búsquedas de mapas del tesoro y acertijos, tal como lo había hecho Friar, pero en lugar de cofres mortales. Colocaba objetos misteriosos por todo el castillo que Luna debía encontrar y descifrar cómo resolver, abriendo cada uno con un solo golpe, para encontrar el tesoro. Cada objeto misterioso requería algún tipo de transfiguración, hechizos, herbología o elaboración de pociones para abrirse, lo que hacía que el proceso de aprendizaje fuera más divertido para la peculiar y excéntrica Luna. Kim quería que Luna aprendiera y usara más magia, ya que la adolescencia era la etapa en la que la magia se desarrollaba con mayor rapidez, y quería que Luna aprovechara esa oportunidad. Entendía que nadie llegaría a los extremos a los que él llegaba, agotando su núcleo mágico a diario, pero podía asegurarse de que Luna usara más magia, convirtiéndola en algo divertido. Todas las tareas y proyectos que Kim le asignaba a Luna estaban interconectados. Kim lo había planeado todo para que, al terminar su 5º año, Luna hubiera completado su formación de nivel éxtasis en todas las materias, excepto la parte práctica de cuidado de criaturas mágicas. Ya que traer criaturas a Hogwarts era un engorro. Pero si la Luna del canon servía de referencia, estaba seguro de que su Luna se las arreglaría sola en esa parte. Además, tenía la intención de vigilar de cerca su progreso para ver si Luna avanzaba más rápido, porque si mostraba más interés en aprender. Añadiría cosas adicionales que creía que aprendería y que a Luna le resultarían interesantes. No la agobiaba con tareas complicadas que superaban su nivel, ni la presionaba con trabajos extensos que le consumieran todo el tiempo. Pero quería asegurarse de que Luna completara sus estudios de éxtasis al final de su 5º año, porque para entonces Kim estaría terminando su 7º año, lo que significaba su graduación, por lo tanto, su partida de Hogwarts. Alcanzar un nivel de estudios equivalente al de los exámenes NEWT al final del 5º grado no representaba un gran desafío, ya que una alumna de 5º grado con una varita mágica tenía la concentración suficiente para realizar toda la magia de 7º grado incluida en el programa. Además, con los planes de estudio que Kim diseñaba a medida para las necesidades y aptitudes de Luna, confiaba en que ella no solo comprendería los temas de los exámenes NEWT, sino que también tendría mayor habilidad y control mágico que sus compañeros. Luna se giró al instante y sonrió con picardía. Sigo trabajando en el pergamino en blanco y en la adivinanza que me diste. Kim sonrió al pensar en el acertijo y el pergamino en blanco. El pergamino era un mapa de un tesoro secreto, y el acertijo era una pista para una poción que haría visible el mapa del tesoro. Además de otra indicación que le daría una pista sobre cómo abrir el misterioso objeto que había escondido. Lo entiendo. Bueno, sigue trabajando en ello, dijo Kim, revolviéndole el pelo. Ahora que la había alcanzado, Kim preguntó, ¿y por qué está él aquí? La respuesta de Luna le dibujó una sonrisa en el rostro. Oh vaya, esa sí que es una petición interesante, dijo Kim con una sonrisa. Sabía perfectamente cómo solucionar el problema del cliente, pero no esperaba que le hicieran esta petición en particular. Caminó hasta la oficina y miró al cliente mientras se sentaba en el taburete de la barra detrás de la mesa. Señor Longbottom, nos ha hecho una petición interesante. Dígame, ¿qué le llevó a solicitarnos algo así? En la sección de clientes se sentaba Neville Longbottom, de rostro redondo, bajo, regordete, pero no excesivamente gordo, y cabello castaño. El hijo de los Longbottom era torpe, olvidadizo y tímido, y muchos lo consideraban inadecuado para Gryffindor debido a su aspecto retraído. Él era el otro niño que reunía los requisitos para ser el elegido de la profecía de Cedric Trelawney, ya que era hijo del matrimonio Longbottom, que había desafiado a Voldemort en 3 ocasiones. Afortunadamente, Voldemort decidió atacar primero a los Potter y determinó que Harry Potter sería el elegido. Siempre se me olvida la contraseña de la sala común. Así que la anoto en un trozo de pergamino por si acaso, pero uno de los prefectos me pilló mirando la nota, narró Neville con voz tímida. Miraba hacia abajo mientras hablaba, evitando el contacto visual con Kim. Me arrastró hasta la profesora McGonagall, y ella me regañó por haber anotado la contraseña. Luego, cuando volví a la sala común, todos se reían de mí. Neville parecía a punto de llorar. Kim podía ver claramente cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Así que viniste a mí, una Ravenclaw, para que te ayudara con el pase a la sala común de Gryffindor. Las orejas de Neville se enrojecieron ante las palabras de Kim, levantándose del taburete, lo interrumpió diciendo, lo siento, eso fue una tontería. Discúlpenme. Me voy. Kim levantó la mano con una sonrisa y interrumpió a Neville, en absoluto, señor Longbottom. Usted tiene un problema y ha venido a nosotros buscando una solución. Nos esforzamos por resolver cualquier problema, así que no, esto no es ninguna tontería. Le hizo un gesto a Neville para que volviera a su asiento. Por favor, siéntese. Creo que puedo resolver su problema. Neville parpadeó varias veces mirando a Kim antes de sentarse.
Esta vez, lo miró a los ojos, con una mirada llena de esperanza. Como dijiste, siempre olvidas la contraseña de la sala común, no pasa nada, le aseguró Kim a Neville que era muy común. Seguro que muchos de tus compañeros también la olvidan y la anotan en algún sitio. Puede que el prefecto que te pilló esté teniendo un mal día, y si no, entonces ambos podemos estar de acuerdo en que es un cretino. Hablar mal de alguien a sus espaldas, sobre todo si esa persona caía mal, era una forma comprobada de mejorar la relación entre dos personas. Kim utilizó esta táctica para que Neville se sintiera cómodo y para demostrar que no tenía la culpa. Que yo sepa, la contraseña de la sala común de Gryffindor cambia cada 3 semanas, ¿correcto? Neville asintió en respuesta a la pregunta de Kim. Por supuesto, Kim ya lo sabía. Sabía que las contraseñas de las salas comunes de Gryffindor y Hufflepuff cambiaban cada 3 semanas, mientras que la de la sala común de Slytherin cambiaba cada 2 semanas. Había tenido tiempo suficiente para comprender los horarios de cambio de contraseñas. Y a veces uno se olvida, así que necesita una forma de recordarlo. Eso es lo que me estás preguntando, ¿verdad? Kim ni siquiera consideró la posibilidad de que Neville no hubiera olvidado la contraseña, ya que eso habría sido un proceso largo que Kim no quería emprender. Cuando Neville asintió, Kim continuó, excelente, tengo la solución perfecta para ti. Te permitirá guardar una copia secreta de las contraseñas sin que nadie se entere. No quedará rastro del pergamino, solo tienes que asegurarte de estar solo cuando las mires. Kim se levantó de su asiento y dijo, por favor, espere un momento, volveré con la solución. Dejó a Neville en la oficina y se fue al taller. Dentro del taller, Luna yacía en el suelo, mirando fijamente el pergamino que contenía el acertijo. El pergamino levitaba sobre ella, con la varita de Luna en su mano. Mientras Kim se dirigía hacia un armario de pociones, miró a Luna. Ella no pareció percatarse de su presencia, pues seguía absorta en el pergamino. Es extraña, pensó Kim con una sonrisa en el rostro. Kim abrió un armario y buscó un frasco de poción. Era una de las pociones que había aprendido a preparar antes de ir a Hogwarts. La preparó porque le pareció divertido y tenía todos los ingredientes a mano. Ah, lo encontré. Kim sacó una botella de poción negra del armario, caminó hacia otra parte de la habitación, pasó por encima del cuerpo de Luna y abrió un cajón para sacar un grueso pincel de caligrafía. Una vez más, Kim pasó por encima del cuerpo de Luna y salió hacia la oficina. En lugar de sentarse en su asiento habitual detrás del escritorio, Kim se sentó junto a Neville en el banco del otro cliente. Estamos listos, dijo Kim mientras colocaba el frasco de la poción y el pincel de caligrafía sobre la mesa. Se volvió hacia Neville y comenzó. Bien, antes de empezar, me gustaría explicarles de qué se trata, por si no quieren pasar por esto. Kim necesitaba su consentimiento antes de hacer nada, no quería quejas después. Esta poción es una especie de tinta que se usa sobre la piel. Generalmente la usan los curanderos para marcar partes del cuerpo del paciente, si es necesario, explicó Kim, tomando el frasco de la mesa. Pero esta receta es un poco diferente. La modifiqué para que la tinta penetre en el cuerpo del paciente. De esa manera, si el curandero ha dibujado demasiadas líneas, puede ocultar algunas para evitar confusiones. Son pequeñas mejoras para que sea más fácil de usar. Kim se remangó la mano izquierda y se puso un dedo en el antebrazo. Voy a pintar una parte de tu antebrazo con esta pintura y luego la modificaré para que aparezca la contraseña de la sala común de Gryffindor. Cuando necesites la contraseña, podrás hacerla aparecer, y cuando termines, podrás ocultarla. Kim miró a Neville y preguntó, ¿alguna pregunta? ¿Va a doler? Preguntó Neville, haciendo una mueca. Por supuesto que no, le aseguró Kim mientras tomaba el pincel de caligrafía de la mesa y se lo mostraba a Neville. Voy a usar este pincel para pintarte el brazo con tinta. Puede que te haga cosquillas, pero después no sentirás nada. No te dolerá, tanto si dejas que la tinta se vea como si la escondes. Neville pareció aliviado al saber que no le dolería. Pensaba que Kim era buena persona y no quería llorar delante de él. Además, estaba esa otra chica dentro, y si lloraba, ella podría salir y verlo llorar. Necesitamos una palabra clave para que aparezca la tinta, dijo Kim. Quería una palabra clave que revelara la contraseña. Dime, Neville, ¿cuál es tu árbol, hierba, planta favorita o cualquier planta de tu elección? Neville ladeó la cabeza confundido, preguntándose por qué Kim preguntaba eso, pero aún así respondió. Manzanilla. Excelente, entonces esa será tu palabra clave, dijo Kim, dando una palmada y sonriendo a Neville. Sabía que Neville era un apasionado de la herboristería, así que asignarle como palabra clave el nombre de su planta favorita garantizaría que Neville nunca la olvidara. Bo podría haber usado su nombre como código, pero eso es muy aburrido, pensó Kim antes de hablar. Ahora, comencemos a tatuarte el antebrazo. Levanta la manga y sujétala en su lugar. Kim abrió la botella y mojó el pincel de caligrafía en ella. Esperó mientras Neville, con torpeza, se subía la manga y la sostenía en su sitio, con paso inseguro. Bien, comencemos. Kim sacó el pincel del frasco y trazó con delicadeza, sin dibujar nada en particular, simplemente intentando aplicar más y más tinta en la mano de Neville. Tras medio minuto, Kim consideró que había suficiente tinta para la frase elegida como contraseña de la sala común de Gryffindor. Creo que ya es suficiente, dijo Kim mientras dejaba el pincel sobre la mesa y sacaba su varita mágica falsa. Colocando la punta de la varita sobre la zona tatuada, Kim recitó un conjuro simulado. Inmutación. La tinta se movió sobre la piel de Neville y tomó la forma de palabras. Hechos, no palabras. Mientras Kim retiraba la punta de la varita para observar el resultado, Neville preguntó, sin palabras y conmocionado, ¿sé cómo supiste la contraseña? No debería perder el tiempo pensando en esto, señor Longbottom, hay cosas que no conviene saber, y esta es una de ellas. A veces, es mejor no saber, el conocimiento puede convertirse en una maldición si no se tiene cuidado. La voz de Kim era suave y fluía más lentamente de lo habitual, lo que hacía que sus palabras sonaran sedosas. Esto impidió que Neville continuara con el interrogatorio. El Gryffindor tragó saliva con dificultad mientras asentía, decidiendo olvidar que había hecho esa pregunta.
Por favor, tome su varita y colóquela sobre las palabras escritas con tinta, indicó Kim. Neville usó la mano que sostenía su manga para agarrar la varita de su padre, dándole a Kim la oportunidad de doblar mágicamente la manga de Neville correctamente. A diferencia de la torpe manera en que Neville lo había hecho. Di, manzanilla, para establecerla como palabra clave, dijo Kim mientras volvía a colocar la punta de la varita falsa sobre las palabras escritas con tinta. Neville colocó nerviosamente su varita junto a la de Kim y dijo, manzanilla. La tinta brilló, confirmando que se había introducido la palabra clave, e inmediatamente desapareció al penetrar la piel de Neville, sin dejar rastro. Intenta decir la palabra clave para ver si funciona, indicó Kim. Neville pronunció manzanilla con la punta de su varita presionada contra su piel, y las palabras facta, non verba aparecieron en su piel. Los ojos de Neville brillaban de felicidad mientras repetía manzanilla, haciendo que las palabras aparecieran y desaparecieran sobre su piel. Dije gracias, dijo Neville con una sonrisa. Se sentía aliviado de no tener que guardar más un pergamino con la contraseña escrita. Solo tendría que sacar su varita y la contraseña estaría a su alcance. No te preocupes. Pero tendrás que volver cada vez que cambie la contraseña para que pueda modificar las palabras. Además, esta tinta se irá disipando lentamente de tu cuerpo, así que tendrás que volver aquí para recargarla. Neville asintió sin ninguna incomodidad ni reticencia. Estaba dispuesto a venir, siempre y cuando pudiera tener la contraseña a mano. ¿Cuánto tengo que pagar?, preguntó Neville. Estaba tan contento que estaba a punto de darle su paga a Kim. Ah, en cuanto a eso, no tienes que pagarme nada, dijo Kim sonriendo mientras se ponía de pie, seguido por Neville. Kim le tendió la mano para estrechársela y le dijo, yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía. Solo te estaba ayudando, así que cuando necesite tu ayuda en el futuro, ayúdame. ¿Me ayudarás, verdad, Neville? Neville asintió repetidamente mientras hablaba. Por supuesto que te ayudaré. Te ayudaré en lo que necesites. Genial, gracias. Muchísimas gracias. No te preocupes. Vuelve cuando quieras, dijo Kim con una sonrisa amable y servicial. Después de que Neville se marchara, Kim recogió sus cosas y se sentó detrás del escritorio, pensando en la petición de Neville Longbottom. Aunque parecía que Kim había ayudado a Neville con su petición, la verdad era que Neville no estaba mejor que antes de entrar en las oficinas de la AID. Kim no lo había ayudado en absoluto. Lo que le había proporcionado era simplemente una ilusión de ayuda. Neville ahora miraba su propio brazo en lugar del papel. Aún podían atraparlo si se descuidaba y alguien lo veía revelando la contraseña en su brazo. Además, Neville supuso que tendría que regresar a las oficinas de la AID para restablecer su contraseña y recargar la tinta de su brazo. Neville pasó de simplemente escribir la contraseña en un trozo de pergamino, algo que hacía él mismo, a escribirla en su brazo, para lo cual necesitaba la ayuda de Kim. Por supuesto, Kim sabía todo esto y, a pesar de ello, optó por esa solución. No. Para ser más precisos, Kim le dio la solución a Neville, sabiendo que no le serviría de nada. Kim quería que Neville se aferrara al problema y volviera repetidamente a su oficina para solicitar sus servicios, ya que esto le permitiría aumentar la ayuda que le ofrecía. Llegaría un día en el futuro en que Neville sentiría que había recibido tanta ayuda de Kim que no sería capaz de negarse a nada de lo que Kim le pidiera. Kim estaba sentado en el taburete de la barra, mirando hacia donde había estado sentado Neville mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Finalmente, una suave sonrisa con los labios cerrados apareció en el rostro de Kim. Como una araña que observa a una mariposa volar hacia su telaraña. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 85. Sentado a la orilla del gran lago, con los pies sumergidos en el agua fría, Kim se preparó para otra inmersión profunda en sus profundidades. Habían pasado varias semanas desde que Kim intentó acercarse al Kraken. Había estado practicando nadar cerca de la superficie, lejos del cuerpo principal del Kraken. Había estado practicando su magia para que, cuando volviera a acercarse al Kraken, no estuviera indefenso. Bueno, no estoy precisamente indefenso. ¿Podría lastimarlo y arriesgarme? Sí, pero probablemente eso no sería de mi agrado, ni del Kraken, refunfuñó Kim, mientras dejaba caer sus pies empapados en el agua del lago. Kim estaba seguro de que podía dañar al Kraken con toda razón. El año anterior, bajo la maldición del pecado, había aprendido mucha magia destructiva y la había practicado aún más. La sala de los menesteres había sufrido muchos daños a manos de Kim, ya que tenía una marcada inclinación por la destrucción. Así pues, Kim estaba seguro de que si usaba su magia contra el Kraken, le causaría al legendario monstruo un dolor inmenso y le arrancaría al menos uno de sus tentáculos del cuerpo. Pero al mismo tiempo, Kim no estaba seguro de cómo defenderse. El agua era el territorio del Kraken, su hogar, y Kim era un forastero, jugando lejos de casa, lo que significaba que el Kraken tenía la ventaja de jugar en su propio terreno. Kim había hecho algunas simulaciones mentales, es decir, había imaginado cómo serían las cosas si luchara contra el Kraken. En muchas de ellas, terminaba aplastado por los tentáculos del Kraken, devorado por el O arrojado repetidamente al fondo del lago hasta quedar destrozado y muerto. Quería decir que nuestra batalla sería legendaria, dijo Kim con una sonrisa, pero suspiró mientras negaba con la cabeza. Lamentablemente, eso no va a suceder, pero tal vez. No, eso no va a suceder. Kim se puso de pie y caminó hacia el lago. El agua le subía por el cuerpo mientras avanzaba a gatas. Cuando sus pies dejaron de tocar el suelo y se encontraba a cierta distancia de la orilla, dejó de flotar y se dejó hundir en el agua, desapareciendo de la superficie. En el azul profundo y el verde algo turbio, cerró los ojos y contuvo la respiración. Luego, Kim se llevó las manos a los lados del cuello y se sumergió aún más en el agua. La magia fluía por su cuerpo y vibraba mientras desplegaba su encantamiento. Kim abrió la boca y dejó que el agua fluyera, y unos segundos después, aparecieron burbujas bajo su mano. Abrió los ojos y apartó las manos de su cuello, dejando al descubierto 3 grandes aberturas justo debajo de las orejas, que colgaban expuestas al aire frío. Las branquias eran órganos respiratorios presentes en muchos organismos acuáticos que extraían el oxígeno disuelto del agua y expulsaban el dióxido de carbono.
Eran tejidos cortos y filiformes, estructuras proteicas llamadas filamentos. Cada filamento contenía una red capilar de sangre que proporcionaba una gran superficie para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La transfiguración humana era una subdisciplina de la transfiguración y un tipo de transformación en la que partes del cuerpo humano, o incluso un ser humano entero, se transformaban en otra forma. La transfiguración humana en sí misma era un proceso arduo, ya que implicaba añadir partes orgánicas al cuerpo humano que no formaban parte de la fisiología humana original. Si no se realizaba correctamente y con cuidado, el ilusionista se vería envuelto en un sinfín de complicaciones. Añadirse branquias para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono bajo el agua fue una idea sencilla que King tomó prestada de Harry Potter y de la actuación de Víctor Krum en la segunda prueba del torneo de los 3 magos. Harry había utilizado branquialgas, una planta mágica, para respirar bajo el agua. Al ingerirla, le proporcionaba branquias, permitiéndole respirar bajo el agua, y membranas interdigitales, lo que le permitía nadar con facilidad. Víctor Krum decidió intentar la transfiguración humana en sí mismo y trató de transformarse en un tiburón, pero solo logró transformar su cabeza. Aún así, le sirvió lo suficientemente bien como para llegar a la aldea de las sirenas, ya que la cabeza del tiburón tenía branquias que le permitían respirar bajo el agua. Así pues, King combinó ambos ejemplos y le añadió branquias sin transformarlo en otra especie. Estudió la anatomía branquial de diversas especies acuáticas antes de comprender claramente su funcionamiento. A partir de ahí, King tuvo que transformar las estructuras branquiales con filamentos que contenían una red capilar sanguínea. Conectó estos capilares a su propia red natural de vasos sanguíneos. Finalmente, bloqueó la tráquea para impedir que el agua entrara en los pulmones y, en su lugar, la desvió hacia las branquias, completando así un sistema respiratorio acuático artificial en su cuerpo. El primer sorbo del agua helada del lago fue como un soplo de vida. Tomó otro sorbo y sintió como el agua recorría suavemente sus branquias, devolviendo oxígeno a su cerebro. La circulación de oxígeno se restableció y el cuerpo de King recibió una dosis saludable de oxígeno del agua. Y todo parece ir bien, pensó King, dando otro sorbo de agua para oxigenarla. Sus branquias se cerraban al tragar agua, y su boca se cerraba al abrirse para expulsarla. Vale, vamos. La magia de King se filtró en el agua circundante, provocando que reaccionara con una breve onda de vibración antes de volver a la normalidad, pero King sabía que ella no había vuelto a la normalidad. Con un solo pensamiento, el agua reaccionó e impulsó a King hacia adelante. Dejó tras de sí un chorro de agua mientras la velocidad de King aumentaba, y este se lanzó a través del lago hacia el habitante más grande de la zona. Si te fijabas bien, podías ver a King cubierta por una envoltura de agua tranquila con forma de lágrima, mientras que el agua turbulenta alrededor de esa envoltura estable hacía que King se moviera dentro del lago. Tras practicar durante algunas semanas, King aprendió mucho sobre cómo usar la magia del agua para nadar bajo el agua. Descubrió que necesitaba mantener el agua en calma a su alrededor, ya que el agua quieta y estable era ideal para una correcta circulación del oxígeno. El agua turbulenta impedía que King absorbiera agua, así que, para solucionar esto, probó muchas opciones, como cubrirse la cara con agua en calma. Pero esto no superó la prueba de integridad y volvió a turbulentarse después de cierta velocidad. Tras numerosas pruebas y ajustes, King descubrió que lo mejor era cubrir todo su cuerpo con una capa de agua estable en forma de lágrima, ya que no solo superaba la prueba de integridad, sino que también protegía el cuerpo de King de la resistencia al agua que experimentaba mientras aprendía a usar la magia del agua para nadar. Hidrodinámica para la victoria, sonrió King mientras desataba más magia, aumentando su velocidad a medida que avanzaba hacia el Kraken. Lo que antes le llevaba decenas de minutos nadando físicamente, ahora, con la ayuda de la magia acuática, le tomaba a King menos de 5 minutos para llegar desde su punto de partida habitual hasta donde normalmente residía el Kraken. Ahí está, pensó King al ver un tentáculo. King se detuvo a poca distancia del tentáculo y reflexionó un instante sobre su plan. Este sería su segundo encuentro con el Kraken, aunque esta vez su objetivo era, al menos, asegurarse de que el Kraken no lo tocara. Eso era todo lo que quería lograr ese día. Empecemos, dijo King, crujiéndose los nudillos bajo el agua, y el agua volvió a formar una gota de agua a su alrededor. Acto seguido, King contrajo su cuerpo antes de extenderlo y lanzarse hacia el Kraken. Al instante, el tentáculo del Kraken se contrajo al percibir a un pequeño humano que se acercaba a mayor velocidad que antes. En el segundo siguiente, 2 tentáculos emergieron del fondo del lago y se lanzaron hacia la figura más pequeña en el agua. King, al percibir el ataque de las pinzas de los tentáculos gemelos, se lanzó inmediatamente hacia arriba para esquivar uno de ellos. Sin embargo, al segundo siguiente, el otro tentáculo se abalanzó sobre King, dispuesto a atraparlo. Oh no, no voy a salir a la superficie pronto, pensó King. La magia del agua demostró sus ventajas en cuanto a maniobrabilidad a medida que la capa en forma de lágrimas se estrechaba. Las fuerzas del agua, provenientes de distintas direcciones, entraron en juego, y King se dirigió hacia el tentáculo con la intención de escapar de su agarre mediante un ataque agresivo. King y el tentáculo se acercaron, y en el último segundo, King giró alrededor del cuerpo cilíndrico del tentáculo, dejando tras de sí espirales de agua a su alrededor mientras avanzaba a gran velocidad. Sí, exclamó King mientras canalizaba más magia para convertirla en velocidad y se lanzaba hacia el cuerpo principal del Kraken, con la intención de ver su rostro. Pero lo que ocurre con los tentáculos es que no funcionan como manos, no eran extremidades articuladas y podían doblarse y retorcerse en cualquier punto a lo largo de su longitud. Y el Kraken lo sabía mejor que nadie. Así que, cuando King escapó del primer intento, ambos tentáculos se movieron de inmediato, girando hacia él y lanzándose a toda velocidad para alcanzarlo como misiles teledirigidos. King, que avanzaba rápidamente, sintió algo detrás de él y vio que los tentáculos que había estado esquivando se habían adherido de nuevo a su cola, y que eran mucho más rápidos que él. Por lo que la distancia se acortaba mientras los observaba. Sabía que huir no le serviría de mucho por mucho tiempo, así que decidió recurrir a otra rama de la magia, una magia que tenía una enorme ventaja en su situación actual. Girando su cuerpo hacia los tentáculos, sin dejar de alejarse de ellos, King respiró hondo e invocó su magia. La magia de su núcleo mágico se disparó hacia el agua y esperó a que King diera la orden. King esperó a que los tentáculos se acercaran cada vez más, aguardando pacientemente el momento oportuno.
cuando estuvieron casi a la distancia que él deseaba, se sumergió en sus recuerdos. Hielo. Esa sola palabra le trajo recuerdos del frío glacial de la bóveda de hielo, de todo el tiempo que había pasado allí, sintiendo como el frío se le calaba hasta los huesos. Por un instante, Kim sintió que estaba de vuelta en la bóveda de hielo, trabajando en el colgante de copo de nieve, intentando entrar. Hielo. Con ese pensamiento, la magia recibió la orden que estaba esperando e hizo realidad el deseo. El hielo floreció en el gran lago, formándose dos enormes franjas de hielo alrededor de los dos tentáculos, actuando como grilletes a medida que las franjas de hielo se precipitaban una hacia la otra, encontrándose para unir los tentáculos, lo que provocó que disminuyeran su velocidad y se aferraran el uno al otro. En un entorno donde el agua abundaba por doquier y donde la materia prima para crear hielo era tan abundante, la magia de hielo de Kim funcionaba con mayor facilidad. Logró llevarla a cotas nunca antes alcanzadas. Cada vez se formaban más bandas de hielo alrededor de la superficie de los tentáculos, lastimándolos mientras se aferraban unos a otros. Con una sonrisa irónica en el rostro, Kim alzó un brazo, y una gigantesca barrera de hielo se curvó hacia arriba justo cuando un tercer tentáculo intentaba agarrar a Kim desde arriba. ¡Ja! Me lo esperaba, exclamó Kim, apretando el puño con la mano en alto. El tercer tentáculo, que chocó contra la barrera, comenzó a congelarse a medida que se formaba hielo en su superficie, elevándose a una velocidad alarmante. Pero lo siguiente que vio Kim hizo que la sonrisa irónica desapareciera de su rostro. Los dos tentáculos iniciales, hundiéndose debido al hielo, se movieron y tiraron en direcciones opuestas. Inmediatamente, aparecieron grietas y fisuras en las estructuras de hielo. Los ojos de Kim se abrieron de par en par al ver las grietas en el hielo. En respuesta, concentró su magia para rellenar esas grietas con más hielo. Pero mientras hacía esto, sintió algo a su lado, y cuando Kim miró hacia un lado, vio un cuarto tentáculo que salía disparado en su dirección. Dijo de P. Kim intentó maldecir mientras formaba una esfera de hielo a su alrededor, y justo cuando la esfera de hielo estaba a punto de completarse, se produjo la colisión con el cuarto tentáculo, enviando la esfera de hielo con Kim dentro a toda velocidad en la dirección opuesta. Mierda, gritó, pero bajo el agua lo único que logró hacer fue emitir un gorgoteo. La esfera de hielo giratoria le hizo perder el equilibrio a Kim, quien cayó dentro durante unos segundos antes de usar magia para disolverla, dejando el cuerpo de Kim retorciéndose. Kim tardó unos segundos más en recuperar el equilibrio, pero seguía moviéndose sin control. Al girar en la dirección en la que se desplazaba, en un intento por detenerse, Kim se llevó otro susto. Disparates. Cambio de escena. La sala común de Slytherin era una habitación con aspecto de mazmorra, con lámparas y sillas verdosas. Esta mazmorra se extendía hasta parte del fondo del lago, lo que le daba a la luz de la habitación un tono verdoso. La habitación tenía muchos sofás de cuero de respaldo bajo, negros y verde oscuro, tapizados con botones y calaveras, y armarios de madera oscura. Sobre una de las mesas de madera había un juego de ajedrez mágico. La sala común estaba decorada con tapices que representaban las aventuras de famosos Slytherin medievales. Tenía un ambiente bastante digno, aunque algo frío. Daphne Greengrass, su hermana Astoria Greengrass y Tracey Davis estaban sentadas allí. Tracey y Astoria jugaban una partida de ajedrez mágico mientras Daphne leía un libro. No había nadie más en aquella espaciosa habitación. Así que, salvo alguna que otra conversación entre Tracey y Astoria, los únicos sonidos que se oían eran el tic-tac de un reloj, el movimiento de las piezas de ajedrez y el pasar de las páginas. Los tres ocupantes disfrutaban cómodamente de la tranquilidad de la habitación hasta que un fuerte golpe la destrozó. Las tres chicas se sobresaltaron en sus sillas y se miraron entre sí antes de dirigir rápidamente la mirada hacia la fuente del estruendo. Las tres chicas vieron a una persona pegada a los paneles de cristal que mostraban la vista submarina del gran lago. Tracey parpadeó varias veces, entrecerró los ojos para observar bien a la persona y los abrió cuando la reconoció. Kim. Las hermanas Greengrass se quedaron boquiabiertas cuando comprendieron, y ahora podían ver que el hombre vestido solo con pantalones cortos era el Ravenclaw y su amigo, Kim West. ¿Qué demonios hace ahí?, preguntó Astoria mientras se acercaba a los paneles de cristal. ¿Son esos cortes en su cuello?, preguntó Daphne al notar sus branquias. Tracey y Astoria se volvieron hacia Daphne y la miraron con una expresión que decía, ¿es eso lo primero que notas? Kim, que estaba al otro lado del cristal, abrió los ojos y vio a sus tres amigos de Slytherin. Las tres chicas vieron cómo los ojos de Kim se abrían de par en par al verlas. Vieron cómo se le caía la mandíbula por la sorpresa y luego su cabeza golpeaba el cristal. Kim golpeó el vaso y vieron cómo se formaban palabras de color rojo amarillento brillante sobre él. Ni una palabra a nadie. Al cabo de un instante, se formó otra línea debajo de la primera. Ni una palabra. Las palabras permanecieron allí durante unos segundos antes de desaparecer, y las chicas vieron cómo Kim empujaba el vaso y se alejaba nadando. No se despidió, comentó Astoria mientras Kim desaparecía de la vista. Esta vez, las chicas mayores miraron a Astoria y pusieron caras que decían, ¿eso es lo primero que dices? La repentina visita de Kim sorprendió tanto a las tres chicas que no se dieron cuenta de que no tenía una varita en la mano. Al menos en aquel momento. Cambio de escena. Kim no se topó con el Kraken durante su viaje de regreso a la costa. Poco antes de salir del agua, las branquias transfiguradas de Kim desaparecieron, al igual que otras modificaciones. Sacó la cara del agua y respiró hondo varias veces por la boca hasta que sus pulmones volvieron a llenarse de aire rico en oxígeno y a funcionar con normalidad. Al salir del lago, Kim se tumbó en el suelo y gimió durante un buen minuto antes de abrir los ojos y suspirar. Solo quería un año de paz, y ahora lo estoy consiguiendo. Aunque estaba seguro de que Daphne, Tracey y Astoria no se lo contarían a nadie, no quería que lo supieran. Un secreto era más poderoso cuando solo una persona lo conocía. Kim no tenía intención de contarles nada sobre la caja fuerte ni sobre lo que realmente hacía allí, pero estaba seguro de que hablaría con ellos. Necesito pensar en lo que les voy a decir. Kim suspiró, y entonces su mente volvió al encuentro de hoy con el Kraken. Maldita sea, ese Kraken es un tipo duro. La cantidad de tentáculos es injusta.
Necesito practicar más, suspiró Kim antes de continuar. Necesito cambiar algunas cosas. Sí, definitivamente cambiar algunas cosas. El segundo encuentro con el Kraken terminó siendo un fracaso. Capítulo 86. Lo que hacía único al entorno de la oficina de AID era que la sala estaba diseñada para que la gente se sintiera cómoda. Todo el espacio estaba preparado para crear un ambiente acogedor y tranquilizador. El espacio era lo suficientemente amplio para que los clientes se sintieran cómodos y a gusto. Al mismo tiempo, la abundancia de adornos, decoraciones y cuadros creaba la ilusión de estar en un espacio pequeño, lo que hacía que el ambiente fuera acogedor y seguro. Las paredes se pintaron de azul claro para que los clientes se sintieran más cómodos y relajados. Las plantas, distribuidas por todo el espacio, fueron cuidadosamente seleccionadas para aportar un toque de frescura al ambiente, haciéndolo más orgánico. El propósito de la sala era que quien entrara se sintiera lo suficientemente cómodo como para hablar abiertamente de sus problemas. Proporcionar un espacio seguro que le brindara tranquilidad. Y el elemento central de la sala era el anfitrión, la persona que era dueña y administraba el lugar. En ese momento, el presentador estaba completamente centrado en maximizar el nivel de comodidad de las personas sentadas frente a él. Siéntanse como en casa, dijo Kim con una sonrisa tranquila. ¿Quieren algo de beber? Tengo cerveza de mantequilla, agua de branquias, refrescos y batidos. También tengo mucha fruta para que elijan. Los ojos de dos de las tres chicas sentadas frente a Kim se iluminaron. Hablaron. ¿Quiero una cerveza de mantequilla?, preguntó Tracy, con los ojos brillantes y la voz llena de alegría. La había probado por primera vez en Hogsmeade y le había encantado. Así que, cuando Kim se la ofreció, aceptó encantada. Y Gigi Water, por favor, respondió Astoria desde su silla, echando un vistazo a los diversos adornos y cuadros. La tercera chica suspiró mirando a sus dos compañeras antes de responder. No hay problema, gracias. Kim se levantó de detrás del escritorio y se dirigió a su taller. Cuando regresó, trajo una botella de cerveza de mantequilla y otra de agua de branquialgos. Daphne, ¿seguro que no quieres nada?, preguntó Kim mientras colocaba las botellas frías sobre los posavasos en la mesa frente a Tracy y Astoria. Puedo preparar una tetera si no quieres té helado. Tengo una variedad de tés de hojas sueltas para que elijas. Me gustaría saber qué hacías en el Gran Lago, preguntó Daphne, mirando fijamente a Kim a los ojos. Directo al grano. Lo respeto, dijo Kim, volviendo a sentarse en su asiento. Sí, ¿qué hacía yo en el Gran Lago? Pues estaba nadando, respondió Kim tras aclararse la garganta, con la esperanza de disipar cualquier duda. Pero Kim sabía que se estaba engañando a sí mismo. ¿A finales de enero?, insistió la rubia Greengrass, con un tono cargado de escepticismo. No creía que Kim simplemente se fuera a dar un chapuzón en las gélidas aguas. Kim miró a Daphne a los ojos y respondió con semblante serio. Sí, un poco de calor y estaba lista para un buen chapuzón. ¿Y las branquias debajo de tus orejas? ¿Por qué estabas usando magia que solo se enseña en sexto grado?, preguntó Daphne, insistiendo en obtener más información tras escuchar la seca respuesta de Kim. Kim resopló y se burló de esas palabras. Se jactó, con la seguridad en sí mismo reflejada en su voz. Soy el estudiante más inteligente de Hogwarts. Las restricciones de año nunca me detuvieron, ni lo harán. Quería profundizar, así que me puse un par de branquias, nada complicado. Sacó su varita falsa con la mano derecha y la agitó para realizar un truco de magia con la izquierda. Los dedos de su mano izquierda se contrajeron, se alargaron ligeramente y les apareció una nueva articulación. Flexionando los dedos, Kim les mostró a las chicas sus dedos con 3 articulaciones interfalángicas y un pulgar con 2 articulaciones. Tengo suficiente dominio de la magia como para realizar transfiguraciones humanas parciales en partes limitadas de mi cuerpo, alardeó Kim. Aunque alardeaba de sus habilidades, Kim las mantenía en secreto. Era más avanzado de lo que aparentaba. Ahora que lo pienso, necesito mejorar esto, pensó Kim. Necesitaba hacer algunos cambios antes de volver a enfrentarse al Kraken. La joven Greengrass sostenía la botella de agua con ambas manos y miraba la etiqueta cuando preguntó. ¿Entonces por qué golpeaste el cristal? Las tres chicas recordaron la expresión de asombro en su rostro cuando lo presionaron contra el cristal. Era evidente que Kim no esperaba estar allí, ni quería que lo vieran, así que algo sucedió mientras nadaba, y ante la pregunta de Astoria, las tres miraron a Kim, esperando una respuesta. El pequeño ya habla. Claro, eso cambiaría el tema, pensó Kim con expresión seria antes de hablar. Me golpeó el calamar gigante mientras huía de una lluvia de Grindylows. El calamar gigante me pilló por sorpresa, así que terminé lanzándole un hechizo, y entonces me lanzó lejos con su tentáculo por culpa de ese hechizo. Para que su historia resultara creíble, Kim decidió atenerse a los hechos que había vivido. Se encontraba frecuentemente con Grindylows mientras practicaba su magia de agua y huía de ellos para practicar su velocidad, y el Kraken lo repelía debido a su magia de hielo. Al transformar sus experiencias reales en explicaciones inventadas, Kim se aseguraba de establecer una historia creíble, además de poder presentarla de una manera convincente y segura. Y puesto que esto podría considerarse peligroso, les pedí a ustedes tres que no se lo contaran a nadie, concluyó Kim, poniendo los ojos en blanco mientras pronunciaba la palabra peligro en el aire. Kim les daba la iniciativa a las chicas, pero todo lo que seguía estaba bajo control. Esperaba a que hicieran preguntas, ya que esto le permitía responder a las que se molestaban en formular, y no añadir nada más si tomaba la iniciativa. ¿Podemos ir a nadar también? Sería divertido, sugirió Tracy, pensando en jugar en el agua y divertirse. Kim aprovechó la oportunidad al verla y dirigió la conversación en la dirección que ella propuso. Claro, puedo enseñarte un sencillo hechizo de cabeza de burbuja que te permitiría respirar bajo el agua, pero si lo aprendes o no, depende de ti. Y si lo aprendes, hagámoslo cuando haga más calor, no quiero que te enfermes. Pero fuiste a nadar en el frío, ¿por qué nosotras no?, se quejó Tracy, frunciendo ligeramente el ceño al mirar a Kim. Te llevará mucho tiempo aprender el hechizo de la cabeza de burbuja, si es que eres capaz de hacerlo, es un hechizo de sexto año, argumentó Kim, ignorando la mirada furiosa de Daphne.
Sabía que la mirada furiosa se debía a que acababa de decir que las restricciones del año no le molestaban, y ahora decía que no lo aprenderían porque era magia de años superiores. Si lo que quieres es darte un chapuzón en la superficie, eso no justifica el encanto de la burbuja. El agua está helada, ¿sabes? Incluso con el encanto cálido, sigues sintiendo el frío en la piel. Créeme, a la mayoría de la gente no le gusta, a mí no me importó, pero no estoy seguro de que a ti te gustaría. Kim no mentía sobre el frío que sentía en la piel. Lo sintió penetrantemente todo el tiempo que estuvo en el lago. No calentó el agua para estar cómodo porque simplemente no le molestaba el frío y estaba acostumbrado, pero no todos podían soportarlo. Mientras decía esto, la puerta del taller se abrió de golpe y Luna saltó con una gran hoja de pergamino antiguo en las manos. «Lo logré», exclamó, mirando a Kim, quien desenrolló el pergamino y le mostró un mapa detallado dibujado en él. «Era tinta a base de ruda». Reaccionó con la poción de brea de Famig. Luna soltó una risita mientras acercaba el pergamino a Kim para mostrárselo. La rubia Ravenclaw ni siquiera miró a las 3 chicas Slytherin. Kim tomó el pergamino con el mapa y lo examinó. Por la reacción de entusiasmo de Luna, supo que había obtenido las pociones y hierbas correctas. Continuó examinando el pergamino para evaluar la calidad de la poción, ya que quería comprobar su progreso en la elaboración de pociones. Y se alegró al ver que había preparado una poción más que decente para ser la primera vez. «Buen trabajo, Luna», la elogió Kim, sonriendo al pergamino antes de sonreírle a su amiga / subordinada / asistente. «Y tienes razón, era Pio de Coracao y Pocao de Piche e Famig. Estaba en el acertijo. Todo cobró sentido cuando finalmente lo comprendí». «Lo escondiste con mucha habilidad», dijo Luna, radiante, meciéndose de alegría en su asiento. Estaba tan feliz que no podía contenerse. Kim le devolvió el pergamino con el mapa a Luna y le dijo, «¿Qué te parece si vas a explorar con el mapa?» Revelar el mapa fue solo el primer paso, aún tienes que encontrar el tesoro. «¿En serio?», exclamó Luna, pero luego miró el taller y habló. Su voz ya no tenía el mismo entusiasmo de antes, «pero aún tengo que limpiar el equipo que usé». Kim se rió y respondió, «Yo lo limpio. Tú ve y diviértete». Luna chilló y abrazó fuertemente a Kim antes de dirigirse hacia la entrada de la oficina. Estaba a punto de salir corriendo cuando vio que Kim tenía compañía. «Hola», saludó Luna al ver a las 3 chicas, e inmediatamente añadió, «adiós». Y con eso, corrió hacia la puerta. «No corras por los pasillos», gritó Kim justo antes de marcharse. De acuerdo, fue todo lo que dijo Luna antes de irse. Daphne, que había girado la cabeza para mirar a Luna, que se había marchado corriendo, volvió a mirar a Kim y preguntó, «¿Estuvo allí todo el tiempo?» Sí, ha estado pasando mucho tiempo ahí dentro, preparando pociones», respondió Kim mientras volvía a su asiento tras cerrar la puerta del taller. «¿Y por qué prepara pociones allí y no en el ala de pociones?», preguntó Daphne, mirando alternativamente la puerta del taller y a Kim. El ala de pociones de Hogwarts tenía varias aulas con estaciones de trabajo donde los estudiantes podían practicar la elaboración de pociones. Es cierto, no mucha gente lo sabe, pero Luna es mi empleada. La contraté como mi asistente», respondió Kim. Seguía sonriendo al ver el progreso de Luna en el programa de aprendizaje que había diseñado para ella. «Puede usar el espacio detrás de la pared». «¿Qué hay detrás de la pared?», preguntó Astoria con entusiasmo, con la curiosidad reflejada en sus ojos mientras contemplaba la puerta roja del taller. «Es un secreto», respondió Kim con una sonrisa. Mucha gente le preguntó a Kim sobre la zona detrás del muro. Y cada uno tenía una idea diferente de lo que había allí. Algunos pensaban que era un almacén, ya que Kim recibía sus órdenes de allí, otros suponían que estaba vacío, puesto que nunca la habían visto regresar. Ahora bien, algunas personas como Daphne, Tracy y Astoria sabían que allí había al menos una estación de trabajo para pociones. Pero nadie, excepto Kim, Luna, Ivy Potter y cualquier otra persona a la que se lo contara, sabía lo que realmente había dentro. «Vamos, cuéntanos», preguntó Tracy. Ahora que Kim se negaba a contarlo, su curiosidad no hizo más que aumentar. «Quizás otro día. Les mostraré lo que hay detrás del muro. Pero les diré una cosa, detrás del muro encontrarán algo agradable y de su agrado», sonrió Kim. Divertida mientras aumentaba el atractivo del lugar desconocido tras la pared de cristal y observaba cómo las 3 chicas sentían aún más curiosidad. Tracy y Astoria se removieron inquietas en sus asientos, mientras Daphne entrecerraba los ojos al mirar la puerta roja. Las 3 se preguntaban qué habría dentro y se imaginaban lo que se escondía tras la pared. «Uf, al menos ahora no están pensando en lo que estaba haciendo en el lago», suspiró Kim, aliviada de haber logrado desviar la atención de la situación. «De alguna manera, tengo que agradecerle a Luna su habilidad para predecir el tiempo. ¿Lo que le gusta?» Le gusta pintar. Bien, entonces tengo que averiguar qué tipo de pinturas y pinceles usa y comprarle un nuevo surtido». Para evitar que volvieran al incidente de ayer, Kim cambió el tema de la conversación. «Entonces, Astoria, cuéntame cómo es Daphne en casa». Los ojos de la hermana menor se iluminaron al abrir la boca, y algunas cosas salieron volando. La hermana mayor reaccionó rápidamente e intentó detenerla. Tracy y Kim se sentaron y se rieron de sus hermanas. Cambio de escena. En un edificio maldito que parecía haber estado desocupado durante años, con ventanas rotas, pintura descascarada, ladrillos a la vista y grietas esparcidas por el exterior. El edificio resultaba desagradable a la vista. Si la fachada del edificio estaba en mal estado, el interior era aún peor, había azulejos rotos, la pintura se desprendía de todas las paredes, tuberías expuestas, muebles rotos y abandonados. Moho y telarañas por doquier. El interior estaba tan polvoriento y cubierto de escombros que no quedaba ni un solo espacio libre en el suelo. Era un edificio que incluso los ocupantes ilegales más pobres evitaban. En el mismo edificio yacía un hombre peligrosamente delgado y de aspecto esquelético. El hombre parecía enfermo y pálido, como si no hubiera comido bien durante meses.
El hombre era extremadamente bajo, no más alto que un niño de 13 años, con piel pálida, sucia y cerosa, ojos pequeños y llorosos, nariz puntiaguda, mejillas y ojos hundidos. Dientes amarillos y cabeza calva con cabello rojo. Si alguien hubiera visto al hombre en ese preciso instante, habría pensado que era un cadáver que había muerto en el edificio. Pero aquel hombre no era un cadáver. Este hombre era el mayor traidor de la historia reciente. Pedro Pettigrew. Peter Pettigrew era apodado Colagusano por algunos de sus viejos amigos. Comenzó a asistir a la escuela Hogwarts de magia y hechicería en 1971 y fue seleccionado para Gryffindor después de que el sombrero seleccionador deliberara durante más de 5 minutos a qué casa pertenecía. Un verdadero caso de indecisión. Durante sus años en Hogwarts, se convirtió en uno de los merodeadores, fue muy amigo de Sirius Black, James Potter y Remus Lupin, y juntos crearon el mapa del merodeador. Durante la Primera Guerra Mágica, Peter fue miembro de la Orden del Fénix, pero se convirtió en espía tras ser forzado a unirse a Lord Voldemort. Fue nombrado guardián del secreto de los Potter cuando se escondieron usando el encantamiento Fidelio. Sin embargo, traicionó a James, a su esposa Lily y a sus hijos Harry y a Ivy entregándolos a Lord Voldemort. Esto provocó la muerte de Eupemia y Philemon Potter, los padres de James Potter. Tras la caída de Voldemort, intentó fingir su propia muerte e inculpar a Sirius por traicionar a Philemon y Eupemia, así como por su propio asesinato y el de los 12 muggles que mató durante su huida. Pero Sirius Black era más astuto y poseía mayores habilidades mágicas que Peter, descubrió el engaño y capturó a la Snitch. Peter fue arrestado por el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y sentenciado a cadena perpetua en Azkaban por Barty Crouch. Señor fue acusado de 12 cargos de asesinato mediante la maldición asesina y de proporcionar información sobre el paradero de los Potter, lo que condujo a su muerte a manos de Lord Voldemort. Peter fue puesto en confinamiento solitario a merced de los guardias de Azkaban, los dementores. Pero la rata era persistente y poseía una tenacidad similar a la de una cucaracha. Esta tenacidad por vivir no podía ser detectada por los dementores. Pero aún así le permitía mantener un sentido de identidad y recuperar la fuerza suficiente para transformarse en su forma de animago en su celda. Como a los dementores les cuesta percibir las emociones menos complejas de los animales, Peter logró permanecer relativamente inalterado como rata. Sin embargo, esto no supuso ningún problema para los guardias mortales, ya que pensaban que significaba que estaba perdiendo la razón, como todos los demás convictos bajo su custodia, incluyendo a Bellatrix y algunos de sus compañeros mortífagos. Peter pasó 12 años viviendo en su forma de animago en Azkaban. Hace unos meses, aprovechó la oportunidad y se convirtió en la única persona conocida en escapar de la prisión sin ayuda. Lo logró transformándose en su forma de animago de rata. La decisión de escapar tras 12 años en prisión fue noticia que le dieron los guardias. Un nuevo grupo terrorista estaba sembrando el caos en el mundo real. El grupo había generado mucha presión en la oficina de los Aurores, que necesitaba enviarlos a patrullar las zonas muggles para proteger a la población móvil de cualquier ataque sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, Colagusano reunió todo el coraje que tenía y decidió escapar del lugar infernal donde vivía. La motivación para esta fuga no era mejorar su propia vida, sino hacerle la vida imposible a otra persona. Durante sus 12 años de prisión, su viejo amigo Sirius Black lo visitaba regularmente para presumir y darle noticias frecuentes sobre lo bien que le iba la vida a él y a sus otros amigos. Peter no podía dejar de escuchar lo que Black le contaba sobre la fama, el prestigio y la felicidad que habían alcanzado después de la guerra. Se jactaba de que todos conocían su existencia, mientras que él permanecía allí, en la miseria, olvidado por todos. Durante 12 años, Peter desarrolló una obsesión y una aversión profunda hacia sus antiguos amigos. Odiaba a Sirius por sus visitas frecuentes y a James y Lupin porque ni siquiera se molestaban en visitarlo. Creía que estos dos últimos no lo visitaban por sus vidas glamorosas. La obsesión era algo que los dementores no podían detectar, y por eso mantuvo la cordura incluso cuando los dementores le arrebataron todo aquello por lo que valía la pena vivir. Así pues, por primera vez, Peter actuó sin saber lo que le esperaba. Escapó de Azkaban para devolver a su antiguo amo al poder, para que Voldemort pudiera reducir a cenizas a sus antiguos amigos y él pudiera estar presente mientras Voldemort lo hacía. No sabía si Voldemort seguía vivo, pero pasar tanto tiempo en Azkaban sin más que sus pensamientos le convenció de que Voldemort aún vivía. Su único propósito en la vida se convirtió en ver destruidos a Black, Potter, Lupin y, por ende, a la Orden del Fénix. Quería que todos los que se oponían a Voldemort sufrieran, pues era culpa suya que Voldemort hubiera caído y le hubiera arrebatado un futuro glorioso. En el edificio en ruinas, Peter Pettigrew abrió sus delgados ojos, y en ellos ardía un feroz fuego de odio. Capítulo 87. Tras pasar varias horas diarias bajo el agua durante meses en el Gran Lago, quien se había acostumbrado tanto al agua que la sentía como una parte más de su vida. Todo, desde mover su cuerpo bajo el agua hasta respirar con branquias, se había convertido en algo natural para él. Ya no sentía que el agua estuviera fuera de su zona de confort. Tan solo 2 semanas antes, el Kraken lo había atacado y terminó rebelándose ante Daphne, Tracy y Astoria. Pero, con un poco de esfuerzo y suerte, logró dejar atrás aquel incidente. Ahora Quinn estaba listo para otro ataque contra el Kraken. En 2 semanas, Quinn había practicado más magia de agua y transfiguración humana, y había mejorado en ambas áreas. Su progreso en la transfiguración humana era claramente visible en su cuerpo. Anteriormente, Quinn poseía 3 pares de branquias, que le permitían respirar bajo el agua, ubicadas en su cuello y debajo de sus orejas. Pero ahora tenía un sistema respiratorio subacuático más complejo. En lugar del par de branquias de 3 cuellos, Quinn había construido un sistema más extenso, con otros 6 pares de branquias en su pecho, situadas entre las aberturas de las costillas, conectándolas con sus pulmones. Dentro de su cuerpo, Quinn abrió su tráquea para permitir la entrada de agua y cubrió sus pulmones con capas para evitar la irritación, protegiendo así los bronquios, la red de bronquiolos y las ramificaciones de los alvéolos del contacto con el agua. Transformó sus pulmones en una cámara de agua a través de la cual el agua podía entrar por la tráquea, llegar a los pulmones y salir por las branquias, dejando oxígeno en la sangre. Lo que motivó este cambio fue que el cuerpo de Quinn era grande y necesitaba más oxígeno.
Kim notó que, al luchar contra el Kraken, se quedaba sin aliento porque se movía con mucha energía en el agua y usaba mucha magia. Aunque Kim usaba magia de agua para moverse, su natación submarina también tenía un componente físico. Durante su batalla contra el Kraken, Kim tuvo que realizar muchos movimientos rápidos en poco tiempo, lo que le provocó falta de aire. Esto lo obligó a tragar mucha agua para obtener suficiente oxígeno. Le costó algo de práctica y lectura, pero Kim lo consiguió, e incluso después de realizar maniobras submarinas arriesgadas, no sintió ninguna falta de oxígeno en su cuerpo. Y ahora que estaba listo, Kim se dirigió a toda velocidad hacia la ubicación principal del Kraken, acelerando a una velocidad mayor que la última vez que intentó pasar junto al Kraken. De esta vez, necesito encontrar una señal de la zona donde se guarda la tercera bóveda, pensó Kim mientras concentraba más magia para aumentar su velocidad. Esta vez será diferente. Y al final las cosas fueron diferentes. Cuando Kim estaba a punto de llegar al punto donde normalmente podía ver el tentáculo del Kraken, en lugar de ver un solo tentáculo en el fondo del lago, vio dos tentáculos que se movían directamente hacia él. «Mierda», gritó Kim en su cabeza al ver que el Kraken tomaba la iniciativa en su tercer encuentro. Apretando los frenos, Kim ordenó al agua que dejara de fluir e inmediatamente nadó hacia arriba para evitar los dos tentáculos. Eso estuvo cerca. Sus pensamientos de alivio se disiparon cuando Kim vio 5 tentáculos más emerger de su campo de visión y volar hacia ella. «Ah. No puede ser». La magia de Kim cobró vida a medida que se liberaba más y más en el agua, poniéndola bajo su control. Con el agua a su disposición, Kim nadó a velocidades cada vez mayores, frenando bruscamente y realizando cambios de dirección repentinos, todo en un intento por escapar de las garras del Kraken. «Maldita sea, no me esperaba eso», pensó Kim, esquivando otro ataque de tentáculo. Tanta agresividad y fuerza por parte del Kraken. Mientras 7 tentáculos se retorcían y se movían por el agua, intentando agarrar algo mucho más pequeño y débil que ellos. Kim sentía cada vez más confianza en sus habilidades porque no sentía la misma presión que la última vez. «Pongamos algo de hielo aquí», pensó Kim mientras la magia de hielo hacía otra aparición, y muros de hielo se manifestaban desde el agua helada del lago. Sostenidos por Kim para desviar y bloquear los tentáculos que se acercaban demasiado. Pero debido a la rapidez con la que lanzaba hechizos mientras esquivaba el ataque continuo y tenaz de los tentáculos, Kim solo podía crear muros de hielo capaces de detener un tentáculo una sola vez. Y un segundo golpe los haría agrietarse y romperse. «Necesito encontrar una oportunidad para acercarme», planeó Kim mientras se movía hacia la izquierda, esquivando a un tentáculo que se aproximaba, y al mismo tiempo creaba 2 muros de hielo para bloquear 2 tentáculos. Un bloque de hielo para el tentáculo que venía de la izquierda y el segundo muro para el tentáculo que acababa de esquivar, que venía por detrás. Kim nadó antes de que se rompieran las paredes de hielo y buscó con atención una abertura, sin perder de vista los tentáculos, porque aunque había logrado escapar de las garras del Kraken, Kim no sabía cuándo podría cambiar la situación. «Ahí está», gritó Kim al ver una abertura justo delante de él. Todos los tentáculos estaban lo suficientemente lejos como para que Kim pudiera correr a toda velocidad sin ser alcanzado. Para asegurarse, lanzó casi un centenar de esferas de hielo en todas direcciones, intentando detener los tentáculos. «Vamos», gritó mentalmente Kim, lanzándose hacia adelante, pero ni siquiera habían pasado 3 segundos de su carrera de natación a máxima velocidad cuando aparecieron 2 nuevos tentáculos frente a él. «De ninguna manera». Kim se cansó y aplaudió frente a él, e inmediatamente el agua a su alrededor, con Kim en el centro, se volvió negra. Olas y oleadas de negro surgieron, cubriendo todo con una oscuridad intensa. Había liberado tanta magia con un hechizo de cambio de color de bajo costo que apenas se podía ver en la superficie del gran lago, si alguien prestaba atención. Para asegurarse de no entrar en contacto accidentalmente con los tentáculos, Kim descendió hasta el lecho del lago y comenzó a nadar cerca de la superficie. «Ese maldito Kraken me pilló por sorpresa». A Kim no le gustaba nada la situación actual. Había estado evitando las 2 acciones que acababa de emprender debido a la desventaja en la que lo ponían. Al teñir el agua de un color que reducía la visibilidad, Kim pudo protegerse del Kraken, pero también redujo considerablemente su capacidad para ver bajo el agua. Además, Kim no estaba seguro de si el Kraken tenía algún tipo de percepción del agua. Si la tenía, su esfuerzo habría sido en vano. En segundo lugar, Kim evitaba nadar cerca del lecho del lago porque eso le impedía descender. Se mantenía a una buena distancia del lecho porque esto le permitía moverse en cualquier dirección, con un rango de movimiento de 360 grados. Pero ahora, nadando tan cerca del lecho del lago, Kim había perdido varias opciones de escape. «Que no me encuentre. Que no me encuentre. Que no me encuentre», repetía Kim mentalmente mientras nadaba en silencio y con cuidado. De repente, 3 tentáculos emergieron de arriba y se clavaron en el suelo detrás de Kim. «¿Me encontraste? ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Mierda». No sabía si Kraken había fijado su posición, así que Kim hizo lo que le pareció correcto en ese momento, aumentó la velocidad y avanzó a toda prisa, zigzagueando cada pocos metros. Kim podía oír el sonido de los tentáculos perforando el suelo. Esto le indicó a Kim que Kraken tenía una vaga idea de su ubicación, pero esta información no le fue favorable. Así que continuó su camino y finalmente encontró el cuerpo de Kraken. En sus meses de buceo, esta era la primera vez que Kim veía el cuerpo principal del Kraken. Se parecía mucho a un calamar, con un cuerpo alargado en forma de tubo, grandes ojos amarillos y una piel que sin duda no coincidía con la piel típica de un calamar, tenía una textura dura y áspera. A diferencia de la capa exterior blanda de un calamar. Del cuerpo del Kraken sobresalían tantos tentáculos que Kim no pudo contarlos. Una cosa que sí notó Kim fue: no me estaba pasando nada grave. Aunque Kim no podía contar ni siquiera ver la cantidad de bases de tentáculos, sabía que había muchas más de las que el Kraken había usado contra él. Los ojos de Kraken se encontraron con los de Kim, y en ese instante, los estudió. En esos ojos, Kim no vio hostilidad ni ira de ningún tipo. Lo único que pudo discernir en esos ojos completamente amarillos fue curiosidad e interés por Kim. El Kraken percibió fascinación, interés y una ligera preocupación en los ojos de Kim. El Kraken sabía perfectamente lo que quería el pequeño humano. El pequeño humano quería llegar al lugar donde se escondía.
Sabía que este niño humano conocía el lugar donde se ocultaba bajo su cuerpo. El Kraken conocía la bóveda porque lo sabía todo sobre su hogar. El Kraken era el más antiguo de todos los que habitaban el gran lago. El Kraken podría haber sido el depredador definitivo si hubiera querido, eliminando a todas las criaturas del lago, pero no lo hizo. Lo único que deseaba era vivir en paz. Incluso la colonia de sirenas belicosas lo evitaba por miedo y respeto. Décadas atrás, había cruzado el canal que conectaba el gran lago con el océano y, desde entonces, había vivido en sus orillas. Durante su estancia allí, descubrió el lugar que ahora custodiaba. La bóveda no significaba gran cosa para alguien tan importante como él. Pero para los pequeños niños que acudían al castillo cada año, era un lugar peligroso. Había asumido la responsabilidad de traer humanos a la casa. Quería proteger a los niños humanos. Así pues, cuando esta niña intentaba claramente entrar en el lugar peligroso, fue detenida 2 veces, pero ahora venía por tercera vez, y esta vez casi escapó. La bestia y el humano se miraron fijamente por un instante de paz y tranquilidad antes de que el juego del gato y el ratón comenzara de nuevo, cuando los tentáculos se alzaron para capturar a Kim. Y Kim escapó con magia de agua. Kim, tras haber estado tan cerca del Kraken, buscó algún tipo de puerta o entrada. Había estado a punto de lograrlo y no iba a dejar pasar esta oportunidad. No importa si al Kraken le gusta o no, voy a entrar ahí, pensó Kim mientras esquivaba los tentáculos que parecían aumentar en número y elevar la dificultad a otro nivel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Kim nadaba a toda velocidad alrededor del Kraken, intentando encontrar la bóveda mientras esquivaba sus tentáculos, cuando se topó con un diseño claramente tallado en el lecho del lago. Al mirar más de cerca, Kim se dio cuenta de que era una especie de túnel parcialmente bloqueado por un tentáculo del Kraken. Eso es. Debe ser eso, exclamó Kim sonriendo, y de inmediato corrió hacia el túnel, intentando entrar. Sí, gritó Kim al verlo a poca distancia. Pero entonces su cuerpo se detuvo bruscamente, y Kim sintió claramente como algo se enroscaba alrededor de su pierna y lo jalaba hacia atrás. El Kraken agarró las piernas de Kim con uno de sus tentáculos. No, gritó Kim desde el agua, pero no salió ninguna voz. Lo único que pudo hacer fue observar cómo el túnel retrocedía mientras el tentáculo del Kraken lo arrastraba. Cambio de escena. A la orilla del lago, Kim yacía en el suelo, contemplando el cielo vespertino. El Kraken lo había dejado en la orilla inmediatamente después de capturarlo. Kim fue atrapado a centímetros del túnel y arrastrado lejos del premio que buscaba. Por tercera vez, Kim había sido derrotado por el Kraken. Ninguno de los dos bandos quería que el otro saliera herido, por lo que redujeron la letalidad de sus ataques. Y en ese contexto, Kim fue derrotado 3 veces. En ese momento, Kim sintió una profunda sensación de fracaso. La meta estaba frente a él, y estaba a punto de alcanzarla, pero entonces, literalmente, lo expulsaron de la carrera. La razón de esta inusual sensación de profundo fracaso fueron los acontecimientos del año anterior. El año pasado, Kim había sido consumido por la maldición del pecado y se había embarcado en un viaje para el que claramente no estaba preparado. Aunque Kim había salido fortalecido del otro lado, lo cierto es que el segundo salto lo había derrotado por completo, sin siquiera darle oportunidad de luchar. Fue vencido antes de siquiera darse cuenta de que la pelea había comenzado. Para compensar esa humillante derrota, Kim quería superar el tercer salto y demostrar que los resultados del último salto no reflejaban su mejor habilidad y que el salto sobre hielo no había sido casualidad. Quería superar el tercer salto sin sudar. Pero incluso antes de entrar en la bóveda, Kim ya había sido detenido 3 veces. No. Kim escapó de un susurro casi inaudible. Kim se levantó del suelo y se puso de pie, mirando al lago con expresión seria, pero había fuego en sus ojos. El fracaso no es lo opuesto al éxito, replicó Kim con voz ronca. Se apartó del lago y dio unos pasos antes de volverse hacia él y crujirse el cuello. Es parte del éxito. Corrió hacia el lago, y mientras corría, le aparecieron branquias en el cuello y en los costados del pecho. Kim saltó al lago, y en el instante en que su cuerpo estuvo completamente sumergido, abrió los ojos y el agua a su alrededor obedeció la orden de la magia. Una tranquila envoltura de agua se formó alrededor de Kim. Pero fuera de esa envoltura, el agua rugió con energía. Con un solo pensamiento, Kim salió disparado a toda velocidad hacia el Kraken. Y no hacia el Kraken, pensó Kim. No se dirigía hacia el Kraken. Y el Kraken es un trampolín. Me dirijo hacia ese túnel. Me dirijo hacia el éxito. En cuestión de minutos, Kim alcanzó los tentáculos del Kraken, en lugar de dirigirse directamente al túnel, aterrizó en el lecho del lago, cerró los ojos y levantó las manos. Él sentía que era un fracaso. Determinación para superar al Kraken. Enojo por no haber podido vencer al Kraken 3 veces. Sentía serenidad en ese preciso instante mientras se concentraba en su magia. Resentimiento hacia el Kraken, que le bloqueaba el paso. Emoción, porque tu meta está muy cerca. Cada emoción que sentía Kim se mezclaba y tocaba su magia. El fallo de la segunda caja fuerte no fue una experiencia insignificante. Fue uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Kim. Y ahora, Kim iba a utilizar lo que había aprendido de ese fracaso. Para Kim, todo sonido desapareció cuando abrió los ojos y lanzó el hechizo. El Kraken, que acababa de alejar al niño humano, frunció el ceño al sentir que el niño regresaba y estaba a punto de expulsarlo de la casa de nuevo cuando sintió un cosquilleo en el agua. Parecía magia. Tanta magia fluyendo a través del agua. El Kraken se dio cuenta de que la magia provenía del niño humano, y en el instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, el Kraken lo vio. La poderosa bestia acuática observó cómo el agua que la rodeaba se convertía en hielo, cubriendo su cuerpo con una escarcha gélida. En un abrir y cerrar de ojos, el pecho del Kraken quedó cubierto por una gruesa capa de hielo. El Kraken estaba confundido porque no sentía ni dolor ni incomodidad por el hielo. El hielo simplemente cubría su cuerpo. Pero entonces el Kraken comprendió la razón de la existencia del hielo cuando la capa de hielo empujó repentinamente su cuerpo y lo desprendió del fondo del lago, impulsándolo hacia arriba y provocando su caída.
El pequeño niño se abría paso a través del hielo para llegar a ese lugar peligroso. No iba a dejarlo entrar tan fácilmente. El kraken intentó romper el hielo, pero otra capa de hielo reemplazó la agrietada. Sin importar lo que intentara el kraken, el hielo reaparecía más grueso que antes, y finalmente, era desplazado y caía a un lado, dejando el túnel abierto y peligroso. Kim bajó las manos con una profunda exhalación de agua antes de saltar con movimientos mágicos de agua, y de un solo salto, estaba junto al túnel con las esculturas que rodeaban los bordes de la entrada del túnel. Le echó un último vistazo al kraken caído y vio que uno de los tentáculos se había alzado y se dirigía hacia Kim. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Kim mientras asentía con la cabeza hacia el tentáculo y saltaba a través del túnel, dejando atrás al kraken caído. Fin del video.